Bueno, pues vamos a comenzar ya el debate. Está con nosotros, de hecho, hoy el secretario general de UPyD, Andrés Herzog. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y dejadme que vayamos con el tema estrella antes de que presente la mesa. ¿Por qué? Pues porque hoy, no sé yo si estará en estos momentos reflexionando el señor Pablo Iglesias, no sé yo si la gente de Podemos estarán pensando, ellos que denominaban al partido de Syriza, lo denominaban, y a Tsipras, sus hermanos políticos, no sé yo si se estarán acordando de frases como estas, tic-tac, tic-tac. Escuchen. Grecia, esta noche ya se escucha tic-tac, tic-tac, tic-tac. Queremos que se escuche muy pronto en España también. Pues desde luego el tic-tac ha funcionado y ha funcionado tan rápido que en 6 meses se ha acabado el tic-tac. Se ha acabado en Grecia, Tsipras presenta su dimisión y llama a celebrar elecciones tras el cisma en Syriza por el rescate. El 20 de septiembre habrá elecciones y Tsipras, el que el propio Pablo Iglesias lo definía como su hermano político, la persona que iba a lanzar la revolución en Grecia, decía él, y después vendría el tic-tac, tic-tac y llegarían a España. Bueno, en 6 meses ha conseguido la proeza de haber convertido Grecia en el primer país, en el primer caso con corralito dentro de la Unión Europea, en el caso de mayor fuga de capitales de toda la historia de la Unión Europea, en el caso de mayor fuga de empresas de toda la historia de la Unión Europea, en el caso en el cual se han rebajado más las posibilidades negociadoras que se tenían y han conseguido tener las pensiones más bajas, más bajos los sueldos de funcionarios, más baja la capacidad de financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en 6 meses para acabar marchándose Tsipras y dejándoles allí con el fracaso de la utopía, no sé si comunista, populista, no sé lo que era esto. Bueno, vamos a escucharle porque Tsipras, de hecho, anunciaba esta toma de postura, esta posición, su dimisión de esta forma. Iré al presidente a presentar mi renuncia, así como mi dimisión del gobierno. El mandato que recibí el 25 de enero ha dejado de tener límites. Y ahora la gente tiene que decidir de nuevo. Y ahora la gente tiene que decidir de nuevo. Bueno, la pregunta que les trasladamos a todos, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta todo lo que hemos visto de ese festival, un festival musical, Rototom, en el cual directamente se le plantaba y lo respaldaba Podemos, un veto a un cantante judío. Decía, no, es que hay rayas que no se pueden cruzar. Desde luego que hay rayas que no se pueden cruzar. Bueno, pues directamente lo hacían y les preguntamos eso. ¿Es Podemos una amenaza a las libertades en España? Contesten sí o no, como ustedes quieran. Andrés, te lo pregunto directamente. ¿Qué ha pasado con esta utopía? La presentaba Tsipras, el propio Pablo Iglesias lo decía y decía, allí comienza la revolución, allí comienza el cambio y lo vamos a traer aquí. Ha durado 6 meses y Grecia está como está. Pues efectivamente, yo creo que es un indudable fracaso de la gestión de Tsipras, del cual desgraciadamente el principal perjudicado o damnificado va a ser el propio pueblo griego, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista, desde luego es terrible, ¿no? Todo lo que está pasando en Grecia. El problema, en mi opinión, es que muchas veces los dirigentes políticos, los gobernantes, tienen que tomar decisiones muy difíciles y desde luego la situación de Tsipras era una situación complicada, que además provenía de antes, pero que él tenía que haber asumido. Y eso conlleva muchas veces tomar decisiones impopulares. En eso consiste a veces dirigir, tomar decisiones impopulares. Sin embargo, el populismo, en mi opinión, es incapaz de tomar ese tipo de decisiones. Y lo que hemos visto en Grecia es un continuo escudarse detrás del pueblo, ¿no? Es lo que hizo con el primer referéndum, en el cual pues demostró una incapacidad para asumir las responsabilidades que él le habían encomendado, de tomar decisiones, como digo, en ocasiones muy difíciles, y sin embargo pues perdió un tiempo precioso, empeoró radicalmente la crisis, para luego además hacer lo contrario, ¿no? de lo que le había sometido a referéndum. Y ahora, en mi opinión, estamos viendo una cosa parecida, ¿no? El Tsipras nuevamente se escuda en el pueblo, le vuelve a pasar la pelota, cuando lo que yo creo que debería hacer es reconocer un fracaso, ¿no? Si uno ha fracasado, pues es el momento quizá de retirarse, pero sin embargo vuelve, como digo, a pasar la pelota al pueblo, a escudarse detrás de esas decisiones populares, pero a la vez se vuelve a presentar, ¿no? Lo cual, bueno, pues me resulta llamativo y yo creo que deja al país en una situación, diría que dramática, en la cual pues probablemente va a continuar la fuga de capitales, se va a poner en peligro ese tercer tramo del rescate o ese tercer rescate.
en una situación, yo creo, en el peor momento. Son las elecciones ahora, pues me parecen desde luego un suicidio, ¿no?, como país, y bueno, iremos viendo cómo evoluciona. Andrés, en UPyD y en la persona de Rosa Díez, vosotros vivisteis una de las primeras actuaciones que se recuerdan públicas, no sé llamarlo así, de Pablo Iglesias. Fue aquel boicot en la Universidad Complutense. Rosa Díez intentaba explicarse, intentaba lanzar su discurso, para eso se le había invitado, y hubo un grupo, en aquel momento no se sabía que estaba Pablo Iglesias, que la boicoteaba, le cortaba, lo digo por la pregunta que estamos lanzando, le cortaba su libertad de expresión. Esta gente que tanto dice que defiende la libertad de expresión, luego cuando se revisaron las imágenes, resultaba que quien estaba instigando, porque además ni siquiera era de los primeros que hablaba, estaba por detrás lanzando a la gente, era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene el mismo discurso, o ha defendido el mismo discurso que Tsipras. De hecho, incluso en una discusión que tuvo con su responsable económico, él insistió en que sí había que reestructurar, es decir, un pago imparcial, en la deuda española. ¿Es Pablo Iglesias, o puede provocar lo mismo si se le deja, si llega con alianzas con el Partido Socialista, con quien llegue, puede provocar lo mismo que lo que ha provocado Tsipras en Grecia? Bueno, yo creo que es evidente que Podemos pues tiene un fondo totalitario, o sea, una ideología totalitaria en el sentido en que solo son admisibles las ideas siempre que coincidan con sus postulados. Cuando no coinciden, por supuesto, no tienes el mismo derecho a expresarte. Eso, efectivamente, nosotros lo vivimos, lo vivió Rosa Díez en un acto de la Universidad Complutense, en la cual directamente pues, se decidió que ella no podía hablar en la universidad. Precisamente el foro del pensamiento libre, en el que todo el mundo debe tener ocasión de hablar, de debatir, de discutir, pues hay personas que no pueden hablar porque lo deciden determinada gente. Y esto es un poco lo que hemos visto también ahora pues, con el cantante judío, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no?, con Netanyahu, en el cual pues, prácticamente se le ha sometido a una especie de auto de fe, ¿no?, como una nueva Inquisición, en una cosa yo creo que es claramente discriminatoria, que no se le ha exigido a nadie más. Y por lo tanto, bueno, me alegro que hayan rectificado por lo menos lo que es los organizadores del evento. Pero no podemos ni izquierda unida, pero efectivamente, yo creo que ahora lo que toca es que también rectifiquen los partidos políticos que han apoyado ese boicot. Esa censura, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, eso es censura, y más en un evento artístico en el cual pues, a nadie cabe imaginar en ninguna cabeza que se le exijan pues, declaraciones públicas de tipo político, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es lo que estamos viendo y lo que yo creo que subyace ahí debajo, y por supuesto eso afecta a las libertades. La censura afecta directamente a la libertad de expresión, a la libertad de información, y por lo tanto me parece peligroso, sí. Andrés, vosotros, bueno, tú en primera persona heredas el partido de Rosa Díez, habéis tenido momentos de muchísimo más respaldo en intención de voto y lo heredas en una situación, yo creo que se le puede calificar abiertamente, de crisis del partido. Y observáis cómo determinados partidos, yo creo que se puede utilizar la palabra demagogia con una tranquilidad absoluta, resulta que consiguen lanzarse en intención de voto, estoy hablando de Podemos, en base a prometer, os voy a hacer que no tengáis que pagar la deuda, os voy a regalar todo lo que me pidáis, se abren incluso páginas web, Ayuntamiento de Madrid, en el que se dice, no, pedidme lo que queréis que yo lo haré, y ahí os dejo 30 millones de euros para que se plasmen vuestros deseos. Vosotros nunca habéis tenido este tipo de propuestas, habéis hecho planteamientos, a unos les gustarán más ideológicamente, a otros menos, pero no eran planteamientos enloquecidos, no eran planteamientos faltos de seriedad. Cuando veis el auge de estos populismos, ¿qué sensación os deja? ¿Por qué están creciendo estos populismos? Porque no es un caso aislado de España. Lo hemos visto Tsipras, lo que ha ocurrido, lo hemos visto en Grecia, lo vemos con Marine Le Pen, lo vemos en Francia, lo vemos en Italia con Beppe Grillo, lo vemos en Reino Unido. ¿Por qué están subiendo estos populismos y por qué partidos que hacen planteamientos que a unos les pueden gustar más o menos, pero no son planteamientos enloquecidos, no consiguen subir? Bueno, pues es una buena pregunta. Para nosotros, desde luego, ha sido una experiencia frustrante, ¿no? Estos últimos meses, después de haber hecho, como creo que con total humildad, un trabajo institucional excelente en las instituciones en las que hemos estado, esta última legislatura, en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en muchos ayuntamientos, pues comprobar que eso pues, se valora poco o nada, ¿no? Ese trabajo institucional, efectivamente, con ideas pues, muy moderadas, razonadas, pensando siempre en mejorar las cosas, pero sin populismo, sin extremismos, pues eso, sin embargo, pues vemos que no ha tenido quizá la recompensa que nosotros esperábamos, ¿no? Y sin embargo hay otras fuerzas que con muy poco esfuerzo pues han conseguido enormes éxitos electorales. También hay que decir otra cosa, es verdad que es un fenómeno, yo creo, europeo, quizá global, el de los populismos que estamos sufriendo en Europa, pero que también es consecuencia de las malas políticas. El populismo no nace de casualidad, nace
en concreto en España, pues de muchas décadas de sufrir al Partido Popular y al Partido Socialista, uno tras otro, tomando el control de todas las instituciones del gobierno, colonizando todas las instituciones, asfixiando a la sociedad. Por lo tanto, claro, con una situación de enorme corrupción política, de desprestigio de las instituciones, pues es normal que acaben apareciendo populismos. ¿Cuál es el mejor antídoto contra los populismos? Pues es los cambios, mejorar la calidad de la democracia. Ese es el mejor antídoto contra el populismo y eso es lo que sinceramente hemos intentado hacer en UPyD, dar soluciones para acabar, como digo, por ejemplo, con la corrupción, para despolitizar las instituciones, para que España sea un país más competitivo en el que se valore el talento. Bueno, vamos a seguir insistiendo, desde luego que no vamos a cambiar, porque yo lo he dicho muchas veces, el éxito electoral no lo es todo. La política o los partidos somos un instrumento para cambiar las cosas. Y por lo tanto, nosotros seguimos confiando en nuestras ideas, en nuestras propuestas y en eso vamos a continuar trabajando. Dice usted, no vamos a cambiar. La última encuesta del CIS, la de este pasado mes de julio, a su formación política la da prácticamente por desaparecida. Queda un 1,9% de intención de voto. ¿Realmente qué han hecho ustedes tan mal para llegar a esa situación? Porque la ciudadanía, en teoría, y usted lo estaba mencionando de alguna manera, tendría que estarles agradecidos a UPyD por haberse personado en causas como, por ejemplo, la de Bankia, ¿no? Que es una causa tan importante y de una corrupción tan salvaje que ha tocado prácticamente a todos los partidos políticos que de una forma u otra han estado en algún gobierno. Y sin embargo, están a punto de desaparecer. Y usted se hace cargo de UPyD cuando está ya prácticamente extinta. No me diga que van a seguir haciéndolo igual. No, ¿Qué es lo que han hecho tan mal? Porque han tenido que hacerlo muy mal para llegar a esto. Cuando yo hablo, vamos a mantener, me refiero, vamos a continuar manteniendo nuestros principios, nuestras ideas. Vamos a seguir luchando activamente contra la corrupción, por ejemplo, o vamos a seguir negándonos al reparto de las instituciones. Hoy escuchábamos que Podemos y Ciudadanos se repartían la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía con el resto de partidos. Bueno, en UPyD nos hemos negado a esos repartos desde el principio y eso supone renunciar a tu cuota de poder. Y lo volveríamos a hacer, igual que volveríamos a presentar la querella de Bankia. Yo, sinceramente, después de todo el esfuerzo que hemos hecho, por ejemplo, en la querella de Bankia a la Audiencia Nacional, hemos comprobado que eso no tiene recompensa, por lo menos electoral. Pero lo volveríamos a hacer. Y eso es lo que, cuando digo que queremos continuar defendiendo nuestras ideas, me refiero a esas cosas. Queremos seguir haciendo lo que yo creo que nos hace un partido distinto al resto. Pero ¿y la segunda parte que han hecho también? Vale, la segunda parte. Eso no significa que renunciemos a cambiar. Y de hecho hemos cambiado. Tenemos una nueva dirección, con una nueva forma de afrontar los problemas, de relacionarnos, de comunicar. Eso ya es un cambio. Además es un cambio que no es menor. Es una dirección que ha dejado después de un proceso electoral, yo creo, modélico, como todos los de Unión Progreso y Democracia, y hay una nueva dirección, la cual tengo el honor de encabezar. Y por lo tanto, eso es lo que ofrecemos, un cambio para seguir defendiendo esas ideas en las que creemos. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues tampoco tengo la solución ni la varita mágica. Yo creo que son muchos factores. Yo muchas veces he hablado de este tema. Son factores, primero, externos a nuestro partido, la irrupción de nuevas fuerzas, de alguna manera inmaculadas, que nunca se habían retratado. Ahora ya lo están haciendo, ya se están retratando, ya les vamos conociendo, cómo se parecen muchísimo a los partidos viejos. ¿Te refieres, Andrés, a Ciudadanos? Me refiero a Ciudadanos y me refiero a Podemos. Ya les vamos conociendo, pero es verdad que hasta ahora pues eran una especie pues, de partidos absolutamente inmaculados a los cuales pues, efectivamente poco se les podía reprochar, ¿no? y además aportaban pues, la novedad, ¿no? Que es en un momento en que la sociedad demanda novedad, caras nuevas. Entonces, hemos sufrido eso, quizá hemos tenido errores también en afrontar esos retos. Y después, bueno, pues es la coyuntura electoral y, por supuesto, errores internos. Creo que nuestras discusiones internas no nos han ayudado en nada. Yo creo que la ciudadanía paga, y muy caro, las crisis en los partidos, los jaleos, las disputas. Y eso también ha sido un error nuestro que afortunadamente ha pasado. Eso Me gustaría que repasásemos con Andrés lo que está ocurriendo en estos momentos, esa noticia del día, que es el tema de Tsipras. Vamos a ver, porque el señor Pablo Iglesias dio tales muestras de respaldo a Tsipras, tales muestras de respaldo a Syriza, que hay pruebas gráficas por todas partes. Una de ellas es esta, atención.
Hasta la victoria. Syriza Podemos, venceremos. Esta era una. Vamos a ir viendo más muestras en las cuales respaldaba tanto el tic-tac como aquello empieza allí la revolución, ahora vendrá aquí. Bueno, pues en 6 meses se ha acabado la supuesta revolución en Grecia. ¿Asís? Sí, don Andrés, hemos tenido en 13TV, yo he visto en 13TV, incluso he coincidido con algunas personas significativas que explicaban que en realidad las propuestas ideológicas de Syriza son más moderadas y más sensatas que las de Podemos. Y no solo eso, lo que ocurre es que Grecia sí es un país en una situación mucho más delicada y más grave, por supuesto, que la que ha atravesado y está atravesando España. Es decir, ¿cuál es su pensamiento sobre este populismo dañino que en un país en el que, bueno, aguanta más políticas radicales como España porque está mejor, entre comillas, pero cuál es su pensamiento sobre estas propuestas radicales, por ejemplo, de un concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid que sin necesidad ninguna deja en el aire la posibilidad de rechazar una deuda con el daño que eso hace a la credibilidad de una institución que la tiene en el sentido financiero como es el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues yo creo que efectivamente lo estamos comprobando. El populismo como mejor se ve es cuando le toca gobernar. Lo hemos visto también, salvando las distancias, por ejemplo, en el País Vasco, con Bildu también. Otra forma de populismo que cuando les han tocado gobernar han sido incapaces de hacer nada, nada con mínimo sentido, ¿no? Y ahora todavía es pronto, porque llevan muy poco, pero les vamos a ir viendo cómo se comportan. Y sobre todo, cómo esas ideas puras de regeneración en la práctica se traducen en lo que ya conocíamos, en los repartos institucionales, en colocar a familiares, amigos. Yo puedo incluso entender la falta de experiencia, la ingenuidad. Nadie nace sabiendo, todos tenemos que aprender. Cuando uno llega a una institución, pues hay un periodo de prueba en el cual pues hay que darle un margen de confianza. A mí lo que me preocupa, más que eso, más que la inexperiencia, que sin duda la hay también, es estas otras cosas, esta forma vieja de comportarse, de repartirse, de colocar a los amigos, porque para eso nos quedábamos con los que teníamos, quiero decir, o sea, y esto es la desgracia de España, ¿no? Que hemos, saliendo de un gobierno, como en concreto en el Partido Popular en Madrid, después de décadas de gobierno, pues caemos en una situación peor, ¿no? Todavía. Déjame que recuerde uno de los planteamientos que de hecho han acabado tumbando y haciendo que Tsipras ruede, Syriza ruede y por desgracia que Grecia ruede, fue la famosa declaración de nosotros pagaremos si consideramos que la deuda es legítima y es justa. Bueno, ese planteamiento en estos momentos sobrevive en Podemos, lo sigue manteniendo Pablo Iglesias, lo ha dicho, por ejemplo, también, cuidado, Mónica Oltra, desde Valencia, desde Compromís, ha dicho que se someterá a los controles de gasto propios de la ley española si le parecen justos. Ada Colau ha planteado también que cumplirá las leyes si le parecen justas. Es decir, cuidado porque los paralelismos entre lo que ha ocurrido en Grecia y los planteamientos, no la realidad porque no han tenido tiempo ni poder todavía, pero los planteamientos y los paralelismos entre unos y otros son bastantes. Edurne. Pero además de todo esto, según las encuestas en las últimas semanas, lo cierto es que en España hay una posibilidad real de que Podemos esté en el gobierno, por supuesto, de la mano del PSOE. Siempre que ganara el Partido Socialista o que la suma de Podemos y el Partido Socialista diera para gobernar. Esa es una posibilidad muy, muy real y está claro que si esa suma es posible, el Partido Socialista va a pactar con Podemos. Y recuerdo esto, o le hago esta introducción, para también decirle que yo tengo la impresión de que en los últimos meses, por lo menos la UPyD, liderada por Rosa Díez, ha dado la impresión de ser más dura y más crítica con el PP que con el PSOE. O en muchos momentos estar más cerca del PSOE, desde luego, que del PP. Y a partir de, por lo menos, esa mi percepción, a la UPyD que lidera usted, ¿le parece que es igual un posible gobierno del PSOE o liderado por el PSOE en España que liderado por el PP? ¿Un posible gobierno que sume con Podemos?
Yo la verdad es que, bueno, en lo que afecta a UPyD yo no tengo esa sensación. Yo no he visto ninguna cercanía mayor ni con el PP ni con el PSOE. Yo creo que lo que nos diferencia es una autonomía, absoluta libertad para defender nuestras ideas. Lo que pasa es que obviamente en los sitios en los que gobierna el PP, pues nosotros hemos hecho oposición. Y de hecho creo que humildemente hemos liderado la oposición en muchos sitios, en muchas instituciones. Y eso conlleva obviamente pues un enfrentamiento mayor con el partido que está gobernando. En este caso en Madrid pues el Partido Popular, en España el Partido Popular en esta última legislatura, y quizás se perciba un mayor enfrentamiento. Nosotros siempre hemos abogado por un cambio radical, profundo de las instituciones. Y eso, bueno, pues ha chocado pues con un inmovilismo del Partido Popular, que realmente además no es solo del Partido Popular, si es que es el sistema. Nosotros siempre hemos denunciado la existencia de un establishment, esto le llamamos el establishment, el sistema, que en ocasiones era el Partido Popular, en ocasiones era el Partido Socialista y en ocasiones era Izquierda Unida. Y ellos solos se han repartido las cajas, se repartieron las cajas de ahorros, se reparten la justicia, se reparten los organismos reguladores. Por lo tanto, contra eso hemos luchado en UPyD, y no tanto contra los conservadores, la izquierda, sino más bien contra esa idea. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, ¿no? Defender esas ideas que en nuestra opinión es lo que España necesita para progresar como país. Y por lo tanto, yo lo que hago es por defender esas ideas y no tanto cuando hemos tenido ocasión nosotros de llegar a acuerdos de gobierno, y en algunos sitios los hemos tenido, los tuvimos por ejemplo en Asturias, lo tuvimos en algún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, nunca optamos por apoyar al PP o al PSOE, como por ejemplo ha hecho Ciudadanos, que directamente ha apoyado en todos los sitios al partido que ya gobernaba, ¿no? Pues nosotros fuimos con un papel y con unas propuestas. Y además nos las creíamos, que esto es lo revolucionario, porque en España todo el mundo hace un papel, pero nadie se lo cree. Lo que se reparten al final son estos cargos aquí, a quién colocas aquí, a quién colocas allá. Bueno, nosotros fuimos con un papel, con propuestas, y el que más se acercara a esas propuestas de regeneración, pues lo apoyamos. Y en ese sentido puedo decir que no tenemos ningún prejuicio, y yo no tengo ningún prejuicio. Y creo que UPyD sería capaz de gobernar o dar el gobierno al Partido Popular si realmente apostara por una regeneración de verdad, no cosmética como la que estamos viendo, sino de verdad, y podría hacer lo mismo con el Partido Socialista. Obviamente quizá con Podemos tenemos mayores diferencias, ¿no? Ideológicas, de postulados, sería más complicado, pero lo importante para nosotros son las políticas y no las caras. Déjame que veamos otro de esos momentos en los cuales quedaba clarísimo, Gonzalo, te doy la palabra, ese respaldo en España del partido de Pablo Iglesias, de Podemos, a las acciones de Tsipras, estas mismas acciones que han dejado Grecia como está, y en estos momentos Tsipras directamente dimite y se marcha. Atención. Las encuestas dicen que en Grecia Syriza ganará las próximas elecciones. En España las encuestas dicen que nosotros ya hemos alcanzado al Partido Socialista, que les disputamos ser la segunda fuerza electoral del país y que cada vez se nos percibe más como la verdadera fuerza de oposición. Tenemos ya más de 130.000 afiliados y saldremos de nuestra asamblea constituyente del próximo mes con la musculatura organizativa a punto. Es difícil, pero es perfectamente posible que Podemos en España, como Syriza en Grecia y el Sinn Féin en Irlanda, lideren el cambio político. Pero es fundamental que entendamos que ganar unas elecciones no significa ganar el poder. Pues ahí estaba esa frase, la hacía de hecho en un mitin en el que acompañaba a Alexis Tsipras. Gonzalo. Bueno, me viene muy bien el corte que acabamos de poner, porque es evidente y sobre todo es objetivo que los 6 meses, 8 meses de Syriza han llevado lo peor de la política. Y lo peor de la política tiene 3 nombres: cobardía, demagogia y mentira. Cobardía y demagogia, en línea a lo que decía Andrés Herzog, con esa capacidad de no asumir la responsabilidad de tomar decisiones, y cuando se encuentra uno entre la espada y la pared trasladárselas al pueblo. Y mentira, mentira a Europa y mentira a sus ciudadanos en unas situaciones tan trágicas como la que Grecia ha vivido. Al hilo de esto, le quería decir a Andrés 2 matizaciones y una pregunta. Sobre Grecia, terminabas tu primera intervención diciendo la situación venía de antes. No, la situación no venía de antes. Precisamente antes, el gobierno conservador estaba por primera vez enderezando el rumbo de la economía griega, con unas situaciones micro y macroeconómicas
bastante mejores de las que había habido antes y, por supuesto, infinitamente mejores de las que Syriza ha llevado. Por lo tanto, era una situación que no venía de antes. Hablaba también Andrés Herzog de mejorar la calidad de la democracia y que precisamente ello es fruto del ascenso de los populismos. Bueno, en Austria el Partido Populista es la primera fuerza política de intención de voto y la calidad democrática austriaca creo que está fuera de cuestión posible. Pasa lo mismo en Suiza y en algún otro país centroeuropeo, en Dinamarca, por ejemplo. Por tanto, quizá no sea eso. Decir además que el mensaje anti-establishment que tú has comentado antes es uno de los elementos esenciales de los mensajes de los partidos populistas. Por lo tanto, a ver si UPyD ha tenido un problema, a lo mejor, de cierto populismo y en algún caso, y en el sentido técnico, en absoluto despectivo, de cierta demagogia. La pregunta es, quizá, aunque hace poco pensáramos que no, pero parece ser con las nuevas encuestas que sí, resulta que es muy difícil romper el bipartidismo en España. Bueno, pues probablemente es más complicado de lo que parece o de lo que en un primer momento podría haber parecido. Yo creo que en España estamos en un momento de cambio, estamos en un ciclo de cambio en que la sociedad está cansada, ¿no?, de lo que ha vivido, de unos partidos como PP y PSOE que se han alternado sistemáticamente en un declive, yo creo, en una situación que ha ido cada vez a peor en términos de calidad democrática, ¿no? Y por lo tanto la sociedad quiere algo distinto. Lo que pasa es que muchas veces las crisis no se solucionan de forma fácil, o lo que parece la primera solución pues igual no es así, o se cierran en falso y luego se vuelven a reabrir. La historia política no es lineal, y además la política tiene un componente irracional muy grande, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que tener es paciencia, hay que tener perspectiva. En UPyD no somos populistas en absoluto, porque el populismo consiste básicamente, ya se ha dicho muchas veces, en dar a soluciones complejas, a problemas complejos, soluciones simples. En UPyD nunca hemos optado por ese tipo de política, siempre hemos dado a problemas complejos soluciones complicadas, aunque no sean las más sencillas de entender. Pero esas soluciones complicadas pasaban por una reforma absoluta, estructural del sistema español, un sistema que proviene de la transición y que está al punto del colapso. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, los partidos clásicos, el PP y el PSOE, son incapaces de reformar desde dentro lo que hace falta reformar. Y son incapaces porque han creado todo un grandísimo, inmenso sistema clientelar en España, empezando por las comunidades autónomas, pero siguiendo también el gobierno central. Y ese sistema clientelar no lo pueden cambiar el PP y el PSOE, ni Izquierda Unida, por cierto, que también donde puede ha colaborado ese enorme sistema clientelar, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser un partido nuevo, un partido libre, un partido sin hipotecas. Y eso es UPyD. Somos un partido que no le debemos nada a nadie, que podemos decir las cosas que nos apetecen, las que creemos que son así, que cuando hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de entrar en los repartos, podríamos haber entrado en el reparto del Consejo General del Poder Judicial y haber nombrado un comisario político en el Consejo General del Poder Judicial. Y no lo hicimos. Y eso realmente te resta capacidad, te resta poder de influencia. Pero optamos por un camino difícil. Si eso es el populismo, optar por siempre que tienes opciones, optar por la vía más difícil, pues bueno, pues resulta que somos populistas. Ustedes han sido durísimos con sus propios disidentes dentro del partido. Han batido el récord de expulsiones de los partidos en España, tengo la sensación. Pues eso es un dato absolutamente falso. Eso lo digo, no lo he contabilizado, pero ustedes no hemos tenido prácticamente ni una sola se han pasado los dos últimos años expulsando militantes, bueno, pues abriéndoles expedientes. Tengo que negarlo tajantemente. No nos hemos pasado los últimos 2 años expulsando a nadie. De hecho, tenemos la mayor democracia interna de los partidos españoles. Hemos celebrado más de 700 procesos de primarias. Somos un partido en el cual te puedes presentar a dirigir el partido mandando un correo electrónico. Yo me presenté mandando un correo electrónico y como yo se presentaron otras 3 candidaturas. Y ahora tenemos primarias y estoy seguro que se presentarán una docena de candidatos, sin ningún tipo de traba. Haya listas cerradas. Efectivamente. Luego es verdad, hemos tenido problemas, hemos tenido debates públicos que teníamos que haber solventado internamente, también provocados por la crisis electoral. Yo creo que a todos los partidos les sucede que cuando las cosas van bien, pues no hay problemas. Cuando las cosas van mal electoralmente, cuando se pierde cuota de poder, cuando el partido va en descenso, surgen las discrepancias internas. Hemos sufrido eso, no lo hemos sabido gestionar bien y hemos pagado
un precio. Ahora, sinceramente, creo que somos el partido más democrático de España y esto no es una opinión, son hechos objetivos, contrastables. Dejadme que veamos unas declaraciones que hacía ayer mismo aquí Carlos Sánchez Mato por esto que estamos comentando de Tsipras. Carlos Sánchez Mato es el concejal de Manuela Carmena de Hacienda, el responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid. Salía una noticia y esa noticia aseguraba que en Madrid se estaba planteando una de las cosas que de hecho han llevado a Grecia a la situación en la que está en estos momentos, ese impago de la deuda pública, el anuncio de que se puede impagar la deuda pública. Aquello lo hizo Grecia. Grecia, de hecho, con ese anuncio consiguió cerrarse las puertas por completo de la financiación internacional. A partir de ese momento no le quedó más remedio que depender de las ayudas que venían de Europa. Acto seguido se dedicó a insultar a Europa, etcétera, etcétera, y acabó, como hemos acabado viendo en toda esta situación, el propio partido y Grecia, por supuesto. Bueno, las declaraciones que hacía Sánchez Mato son las siguientes. Atención, porque sí que se está barajando en Madrid esta medida y fíjense ustedes en el resultado que ha dado en Grecia. Atención. Mira, yo no he declarado que pueda impagar la deuda ni que pueda pagarla ni nada por el estilo porque le he contado a Diego Sánchez de la Cruz que estamos hablando de una fase final de un proceso que no tengo ni idea, como no sé si tú vas a quedarte calvo o no. Bueno, pues con semejante argumento descartaba una cosa que la tiene por escrito en un artículo. Pero esto en Grecia, es que esto... Claro. Y por lo tanto, vamos a ver, en ese artículo él directamente defiende la realización de una auditoría para ver qué deuda es legítima o es ilegítima. En esa misma entrevista luego decía, yo considero de hecho que puede ser ilegítima. Y le preguntábamos una y otra vez, entonces después de eso, ¿qué ocurriría? Y no llegaba a contestar. En el artículo que tiene escrito sí que habla de que se podrían liberar 1.100 millones de euros de liquidez para Madrid. Ya nos explicará él cómo se va a hacer si no es directamente con un impago o con una moratoria. Y de hecho en uno de los plenos que han mantenido sí que ha defendido abiertamente ese impago. Rubén, vosotros en Izquierda Unida también defendéis tesis parecidas. En Grecia en estos momentos estamos viendo qué es lo que ha ocurrido. Nosotros en Izquierda Unida pues también estuvimos apoyando en esas elecciones griegas en la última campaña efectivamente, electoral. A Syriza y a Tsipras. A Syriza. Izquierda Unida, por supuesto, se veía reflejado con el programa. Además, una vinculación histórica, porque si el que tenía una vinculación histórica con este partido no era Podemos, sino Izquierda Unida desde hace mucho, sobre todo en los trabajos en el Grupo Parlamentario Europeo. Bien dicho esto, a mí sí que me gustaría decir que este anuncio que se plantea hoy podríamos catalogarlo como una crónica de una muerte anunciada por muchos factores. Me quedo con tres. En primer lugar, el desgaste del referéndum, que hay que tenerlo encima de la mesa, ese referéndum que se convocó. Luego, yo creo que también está muy vinculado condicionado, mejor dicho, por la dimisión de Varoufakis y sobre todo por esa ruptura que ha tenido en última instancia el propio presidente de gobierno en el grupo parlamentario de Syriza. Yo creo que eso ha sido fundamental y decisivo para el anuncio que se ha tenido hoy en cuenta. Yo creo que hay que decir, claro, más allá de decir si hay que pagar la deuda o no, lo que hace falta es hacer una auditoría de cómo está compuesta la deuda de Grecia. También la deuda española y la deuda del Ayuntamiento de Madrid y otras instituciones, pero también la deuda de Grecia. Y yo creo que esto que ha ocurrido en Grecia, en última instancia, tiene que servir para todos los partidos que se presenten a estas próximas elecciones a tener una concepción o llevar un plan más concreto a la ciudadanía griega, pero también tiene que servir para replantear cómo se puede pagar el rescate de Grecia, que no podemos seguir utilizando, no se pueden mantener los mismos mecanismos si queremos que un país como Grecia siga estando en la Unión Europea. Es decir, nosotros lo hemos dicho siempre, lo seguimos diciendo ahora, esas condiciones leoninas que plantea y sigue planteando esa llamada Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión y el Banco Central, pues hombre, nosotros creemos que es imposible de pagar, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista moral. Solo hay que poner un ejemplo, que en este tercer rescate lo que se plantea es solamente el 15% de inversión real. Es decir, es una vez más un rescate que se sigue pues planteando para satisfacer los intereses de los acreedores, que es verdad que hay que pagar la deuda, pero nosotros lo que estamos planteando, y yo creo que tiene que ser así, en primera instancia hacer una auditoría en real de cómo está compuesta la deuda de Grecia y en segundo lugar reformular, replantear, porque Carlos, meter en el mismo mira, ha habido informes de propias instituciones de Alemania. Grecia, como también hay que hacer auditoría a España y auditoría. Sí, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mira, hay un informe de Alemania donde Alemania ha ahorrado 100.000 millones de euros desde que estalla la crisis. No tiene mecanismos de control y España tiene unos cuerpos
la intervención general del Estado y los cuerpos de intervención de cada una de las instituciones que sí controlan y han controlado en la mayoría de los casos el gasto público de cada una de las administraciones. Déjame que le pregunte a Andrés. En el caso de España, lo que acabamos de ver, este planteamiento de Carlos Sánchez Mato de Ahora Podemos, que como dice directamente Rubén, ellos han estado respaldando estos planteamientos también en Grecia. A la vista de lo que ha ocurrido, ¿se pueden plantear con esta alegría o nos podemos cargar la capacidad de financiación de un país entre tanta utopía? Esto de la deuda legítima, a mí siempre me ha parecido una patraña absoluta. ¿Quién decide qué es legítimo y qué es ilegítimo? La deuda legítima es la que debes porque la has pedido tú y te has comprometido a hacer unos pagos. Por lo tanto, yo creo que ante todo, seriedad. Por supuesto, el interés principal del acreedor y del deudor es que las deudas se paguen y entre todos hay que encontrar ese punto de equilibrio para que las cosas funcionen, se paguen y no entrar en situaciones complicadas. Pero el problema quizá de fondo yo creo que hay en España y me da la sensación que hay en Grecia y en algunos otros países, sobre todo el sur de Europa, es una sensación de que las leyes están ahí pues a título orientativo, que las leyes no hay por qué cumplirlas, ¿no? Y lo estamos viendo con Podemos en Madrid, lo estamos viendo en Barcelona, lo hemos visto en Cataluña también con el desafío secesionista, es decir, hay unas leyes, pero oye, yo me las salto porque me da la gana, y es eso lo que hablaba antes de esa baja calidad de la democracia en España, ¿no? Que nos creemos que uno puede decir qué leyes cumple o qué leyes incumple, y olvidando que es que una cosa esencial, que es que sin ley no hay democracia, es que la democracia se basa en la ley, en la existencia de derechos, obligaciones que todo el mundo está obligado a respetar. Y también los poderes públicos, por cierto. Lo mismo que un ciudadano cuando le paran tiene que pagar la multa cuando ha cometido una infracción, pues los poderes públicos están sometidos también a la ley y en eso consiste la democracia. Y nos encontramos con que tenemos unos partidos, como Podemos entre ellos, que piensan que ellos están por encima de la ley y son la verdad absoluta, ¿no? Y eso es terrible para una sociedad y eso es lo contrario a los países modernos, a los países desarrollados. Pero al final, Andrés, disculpe, estamos viendo ya que cuando gobiernan, una cosa es lo que han dicho y otra cosa es lo que les toca hacer. Es decir, la propia Ada Colau emitió una carta, comunicado, no sé muy bien de qué manera, pero hizo público su sentimiento, que me parece bastante sorprendente, la verdad, expresando que, claro, lo que ella creía cuando accede a la alcaldía, pues se da cuenta de que no puede abarcar lo que utópicamente pensaba cuando se presentó e hizo campaña electoral para acceder a dicha alcaldía. Es evidente que gobernar no es lo mismo que prometer en campaña electoral. Por tanto, es verdad que ella decía, que me parece tremendo, la ley la cumpliremos si nos gusta, pero cuando ha ocupado el cargo público representando a la ciudadanía barcelonesa, tiene que acatar y cumplir la ley, y lo está viendo. Y cuando ha hecho algo como retirar el busto del rey, que podría no ser del todo legal, pues ya se están tomando medidas y vamos a ver si lo lleva al Pleno y como eso, otras tantas cosas, el busto ¿no? sigue sin estar. Sí. Pero claro, sigue sin estar, le ha hecho un requerimiento a la delegación de gobierno para que cuelgue un retrato del actual jefe de Estado, de Felipe pero VI, Carlos, y el retrato tampoco está. Pero algo se está haciendo, es decir, algo se ha hecho ya en contra de esa medida. ¿Por qué? Pues porque no es legal, porque va contra una norma que dice que todas las representaciones públicas en España han de tener la bandera y la representación del jefe del Estado. Respecto a lo que dice Carlos, es cierto, a fecha de hoy, por ejemplo, no ha habido un recurso por parte de la Fiscalía. Pero se acabará haciendo, no se hace de hoy para mañana, pero se acabará haciendo. Es decir, las leyes les caen encima, Gonzalo, las leyes les caen encima cuando acceden al poder, al gobierno. Volver al tema de Syriza, porque es que se dicen cosas, se repiten cosas una y otra vez que sencillamente no son. O sea, es decir, Grecia tiene los plazos de deuda más largos de la Unión Europea. Está pagando intereses más bajos que los de Alemania. Yo soy muy crítico no solo con el rescate, con los 3 rescates, porque me parece que es un problema de riesgo moral y que se ha incentivado a la cleptocracia griega, en fin, seguir. No se ha obligado a desmontar un sistema y además se ha obligado a subir unos impuestos en vez de bajar un gasto público y un sistema clientelar absolutamente tremendo. Pero no se está diciendo la verdad. Es decir, más de un 80%, un 85% de la deuda privada griega se condonó. Es decir, en el segundo rescate,
que no se digan cosas que no es verdad. Yo no soy partidario de las cosas que ha hecho la Troika, aunque seguramente por motivos completamente distintos a los que has expresado. Pero ya está bien. Es decir, lo que ha hecho Syriza es, entre otras cosas, aparte de, es decir, manipular al pueblo griego, porque es tremendo, es decir, forzar en 5 días un referéndum para darte a ti una legitimidad que luego vas a hacer lo que te dé la gana. Ahora convocar unas elecciones en vez de, en fin, para intentar arreglar tu situación en vez de arreglar la situación de Grecia. Pero eso sí, me sobra dinero para seguir manteniendo una situación en la cual los pensionistas griegos cobran más que los italianos, pero los italianos les financian para crear o para reabrir una televisión pública y para hacer una serie de barbaridades populistas, mientras lo que estás es no solo hundiendo el país con Nueva Democracia, lo estaba diciendo antes Gonzalo, que yo no soy muy partidario de Nueva Democracia, precisamente. Oye, es que estaba empezando a crecer a un 1,5%. Algo mejor se estaban haciendo las cosas. Y de repente llegas y te dedicas a hacer barbaridades, como por ejemplo decir, es decir, el día que dijo Varoufakis, que está siendo investigado con toda razón, el día que dijo que se estaba planteando el cerrar unas vacaciones bancarias, claro, cualquiera que sabemos un poquito de economía, no digo mucho, dijimos, este tipo es un irresponsable o un delincuente. Decir eso equivale a forzar un corralito bancario con el daño que eso supone. Como eso te puedo decir un montón de cosas, es decir, un montón de cosas que tienen mucho que ver, eso sí, con la actitud de Podemos en España, que es decir, nosotros podemos hacer cosas como, por ejemplo, decir que si una deuda, por cierto, eso de la deuda ilegítima, ahora que no nos oye nada, es una tontería. Las deudas no son finalistas. ¿Qué deuda en Grecia es finalista? No, señor, tú puedes decir que haya gastos legales o ilegales, que haya deudas contrarias legalmente o ilegalmente. Eso es de deuda ilegítima, es lo que, perdón, decís la gente que no creéis en el Estado de Derecho para decidir que es legal. No saltemos a ese Estado. Perdón, para decidir que es legal, no, es legal pero no es legítimo, porque yo decido que no es legítimo. Sí. Vamos a empezar a hablar del cumplimiento de la ley. Solo termino diciendo una cosa, que el pecado, uno de los pecados que ha cometido, de los graves pecados que ha cometido UPyD, es pedir el cumplimiento de la ley y pedir el desmontaje o la rectificación profunda del sistema clientelar que se ha creado al amparo del sistema autonómico en España. Pero el cumplimiento de la ley es algo muy importante, no crear categorías. Pero déjame que aprovechemos que tenemos a Andrés. Sí, quiero preguntarle. Pero déjame que le preguntemos por esta medida, porque, vamos a ver, mientras estamos hablando decimos, bueno, lo del busto tal. Bueno, vamos a ver, Ada Colau ha planteado medidas muy parecidas a las que se planteaban allí. Es decir, de momento tiene una moratoria sobre las licencias turísticas. Eso no está funcionando. Ya ha anunciado que quiere rebajar la llegada de los cruceros a Barcelona. Manuela Carmena ya ha paralizado proyectos importantes en España, en Madrid, como las operaciones de Chamartín, como la operación Campamento, etcétera, etcétera. En Barcelona ya está paralizada, por ejemplo, o está en una fase en la que no se sabe en qué situación está, la Torre Agbar. En Madrid, por ejemplo, la Quinta Torre ya ha comunicado Monte Sinaí que no sabe si en esta tesitura, o más bien de momento lo para y lo cancela, y no se sabe si se va a construir esa Quinta Torre. Es decir, mientras hablamos de supuestos gestos, lo cierto es que medidas a los Syriza están funcionando ya en Madrid. Y yo se lo quiero preguntar, Andrés, ¿esas medidas, en caso de que continúen, tienen un impacto claro en España? Es decir, la fase que estamos viendo de populismo, de entrada de Podemos, de que esas medidas ya empiecen a funcionar, ¿van a tener un impacto en España? Bueno, obviamente toda medida tiene un impacto, ¿no? Puede ser bueno o malo. A mí lo que me preocupa es, pues lo que decía un poco antes, el incumplimiento de la ley. Por supuesto, hay leyes injustas y toda ley se puede cambiar. Ahora, lo que no se puede es incumplir, porque vuelvo a insistir, las leyes normalmente están para proteger a los propios ciudadanos y en muchas ocasiones de sus propios dirigentes. Por lo tanto, uno no puede saltarse impunemente la legalidad, ¿no? O no puede incumplir contratos, o no puede, porque pues, en eso consiste la civilización, en respetar los compromisos adquiridos por los gobernantes que te han precedido, aunque no los compartas, intentar hacer las políticas. Al final la política pues, es el arte de lo posible, uno con los recursos que tiene intenta pues hacer lo que puede. Obviamente siempre suponen también un baño de realidad, que es una cosa que les está pasando, ¿no? Con pues ideas idílicas, en muchas ocasiones descabelladas, pues luego se dan de bruces con la realidad de las cosas, que siempre es mucho más compleja. Por lo tanto, bueno, pues yo lo único que pido es que intenten llevar adelante las políticas respetando los derechos de personas que están ahí, los contratos, la ley, cosas bastante elementales, pero es que en España decir cosas elementales pues es casi revolucionario, porque pero usted, yo tengo también la sensación de que ustedes, desde UPyD,
y a veces también desde Ciudadanos, han contribuido colateralmente, digamos, al éxito de estos populismos con ese discurso que también ustedes hacen de que el sistema está destruido, este sistema se cae, este sistema es lamentable. Bueno, lo que yo digo... Establishment, cuando España, y le quiero preguntar, es una democracia avanzada, eso por un lado, pero además... es un país que está dando unos signos de recuperación en estos últimos 2 años realmente positivos. Y desde luego, desde el punto de vista democrático, se pueden hacer mejor las cosas, pero está al nivel de las democracias mejores, más maduras del mundo. Y sin embargo, ustedes desde UPyD muchas veces recuerdan el discurso de Podemos cuando dicen que es que hay que reformarlo todo, esto se cae, esto es un desastre. Cualquiera que no conociera, la democracia española, oyéndoles a veces a ustedes, pensaría que esto es, no sé qué le voy a decir, Venezuela, desde el punto de vista democrático. Bueno, pues igual vamos camino por ahí. O sea, yo lo que quiero decir es, a ver, el respeto a la ley y el respeto a la democracia no es incompatible con propuestas y medidas radicales, y UPyD es un partido profundamente radical. ¿Y radical qué significa? Pues significa que respetando la ley las cosas se pueden cambiar, y por supuesto que hay cosas que cambiar, y nosotros llevamos 8 años defendiendo, por ejemplo, una reforma de la Constitución a fondo que acabe con la politización, que acabe, por ejemplo, con privilegios territoriales. ¿Cómo es posible que una España del siglo XXI, un país supuestamente moderno, tenga regímenes forales basados en derechos históricos, en cuestiones identitarias, con ciudadanos privilegiados que están sobrefinanciados? ¿Cómo es posible que eso exista en España? Nosotros defendemos eso, y eso, efectivamente, pues es radical contra un sistema que vive ahí, que en ese caldo de cultivo pues ha creado una tremenda red clientelar para colocar a sus amiguetes, a sus conocidos, a sus familiares. Entonces no podemos negar el problema. Si negamos ese problema, pues luego no nos extrañemos cuando irrumpen los populismos. Y si le seguimos negando y si no abordamos las reformas que hay que abordar, pues el populismo vendrá y todavía duplicado. Por lo tanto, nosotros en UPyD hemos intentado hacer ese papel de partido que intenta coger de las solapas, una expresión que hemos usado habitualmente, al PP y al PSOE, y obligarles a comportarse y obligarles a hacer las reformas que hay que hacer en España, y que además son inaplazables. Andrés, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a ver, de hecho, el vídeo de qué es lo que ocurre con esta figura, Alexis Tsipras. Cae después de haber prometido todo. Prometió que iba a acabar con la austeridad en Europa, prometió que iba a arrinconar, que iba a humillar a las instituciones europeas, prometió que iba a forzarles hasta cambiar de nombre. Dijo, la troika se ha acabado. Bueno, lo que se ha acabado en 6 meses ha sido su paso por Grecia. Eso sí, Grecia está como está, después de un corralito, de una fuga masiva de capitales, con una subida de impuestos brutal, con una bajada de pensiones, etcétera, etcétera. Atención. Llegaba al poder el 25 de enero con unas políticas debajo del brazo que desde Europa le advertían que eran imposibles de aplicar en una situación como la que vivía Grecia. Era recibido en su país y por sus amigos en el Parlamento Europeo como un héroe, pero el resto de políticos, conscientes de lo que se venía encima, no mostraban casi ni cordialidad. En su programa electoral prometía no subir el IVA, no recortar las pensiones, apoyar la jubilación anticipada, devolver la paga a los pensionistas, devolver el salario mínimo a los niveles anteriores a la crisis, recontratar a funcionarios públicos, entre otras medidas. Promesas que en su mayoría no ha podido cumplir y que han provocado divisiones dentro de su partido e incluso del propio Parlamento heleno. Europa ha estado con la mirada puesta en Grecia desde que Tsipras fue elegido primer ministro. Horas y horas de negociaciones en Bruselas, acuerdos rotos antes de firmarse, desaires de él y su ministro de Finanzas e incluso plantones a los mandatarios europeos. Alexis Tsipras ha tensado tanto la cuerda que finalmente se ha ido rompiendo. Varoufakis abandonó el Ejecutivo y se convocó un referéndum donde los griegos votaron no al plan propuesto por los acreedores, pero su voto no ha servido para nada porque el gobierno de Syriza ha cedido y ha aceptado todo aquello que negó rotundamente que haría, y es que Grecia necesita dinero, un dinero que llega de los bolsillos de los europeos, un tercer rescate que asciende a 86.000 millones de euros. Syriza ha perdido fuerza, miembros y no ha sido fiel a sus ideas. Ha fichado incluso a un exconsejero de Lehman Brothers para negociar con la troika, un miembro de su gobierno que pertenece a la clase que ellos rechazan. Todas las promesas de Alexis Tsipras se las ha llevado el viento. El 20 de septiembre los griegos vuelven a tener una cita con las urnas y se verá reflejado si Syriza ha sido o no un auténtico fracaso.
Bueno, pues Carmelo Jordá, bienvenido. Y os lanzo una pregunta doble a Carmelo y a Rubén, por la parte que le toca. Izquierda Unida ha estado respaldando, bueno, de hecho lo acaba de comentar Rubén, era en el partido con más cercanía, bueno, Podemos decía que eran ellos, aquí todo el mundo se arrogaba la cercanía, no sé yo si a partir de ahora se van a arrogar tanta cercanía a Tsipras y a Syriza. Pero bueno, las medidas estrellas ahí las plantearon. Las medidas que supuestamente iban a evitar que los pueblos quedasen humillados, etcétera, etcétera, las plantearon. Carmelo, ha durado 6 meses. ¿No asumen los partidos que respaldaron que a lo mejor lo que acaba de demostrar el señor Tsipras es que esas medidas no se pueden poner en marcha porque te cargas la sostenibilidad del país? El problema es que si lo asumen, ¿cuál es su mensaje a los ciudadanos? Es decir, ¿qué pueden vender ellos a los ciudadanos? ¿Qué ofrecen? Porque su esencia, la esencia de Podemos, la esencia también de Izquierda Unida, desde mi punto de vista, es que la mayor parte de lo que ellos van a hacer es lo que ha intentado hacer Syriza en Grecia y hemos visto el resultado. No sé si querrán desmarcarse mucho, poco o nada, pero lo que está claro es que, aunque ahora quieran hacerlo, son lo mismo. Y son lo mismo quiere decir que si llegan al poder y hacen lo mismo, el resultado será el mismo. En 9 meses, una debacle económica, sobre una economía que además ya estaba muy castigada, como era la griega, es decir, ya está partiendo un mal resultado, pero la gente te dice, no, la economía ya está hundida. Hombre, sí, la economía ya estaba mal, pero hundirla, lo que es hundirla, la ha hundido Tsipras en eso, en 6, 9 meses. No, algo que quería comentar de la intervención de Asís, que evidentemente pues no es lo correcto. En primer lugar, nosotros no estamos llamando al impago de la deuda, lo único que he dicho en mi anterior intervención es que evidentemente hay que reformular por todas las partes, porque estaremos de acuerdo en esta mesa que este nuevo rescate con estas condiciones, pues a lo que aboca es que Grecia, con independencia del resultado de las elecciones y del gobierno que salga, del signo político que salga, pues va a ser imposible, va a tener una incapacidad total para poder pagar la deuda. Estas condiciones de rescate pero, pues Rubén, es imposible para la economía. No, perdóname que te corte. Es imposible para el futuro de la Unión Europea. Pero es que Carlos, a ese resultado ha llegado vuestro partido hermano. Es que esa negociación quien la ha llevado ha sido vuestro partido hermano. Vosotros no llegáis a plantear que a lo mejor lo que ha fracasado es vuestro modelo de propuesta, vuestro modelo de negociación, vuestro modelo de exigencia. Mira, Carlos, yo creo que todos, ¿o es que Tsipras se ha vuelto loco y ha renunciado a todo eso porque se quería hacer un bonzo? Todos tenemos que ser críticos con lo que ha pasado en Grecia en este breve espacio de gobierno que ha tenido Syriza en este país. Yo creo que todos hay que hacer, por supuesto, las críticas, porque además ha dado una sensación al pueblo, incluso a su electorado, de que en realidad pues parece que no tenían un plan, ¿no? Un plan real para llevar a cabo toda esa política que llevaba en su programa electoral Syriza. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que reformular todo y, hombre, hablamos de Syriza, pero hay que hablar también de estas instituciones que parece que, bueno, pues que de facto gobiernan, parece que gobiernan todo, que no se presentan a ninguna de las elecciones, pero que gobiernan todo, y hay que hablar de los errores de predicción que ha tenido el Fondo Monetario Internacional respecto a Grecia, respecto a otros países, respecto a nuestro país. No hay ninguna crítica al Fondo Monetario Internacional. Pero no le han obligado a firmar a alguien. Asís. Y esa posición de garante que tiene y debe de tener la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, hombre, han dejado mucho tiempo que los acreedores, pues bueno... ¿El Banco Central Europeo qué posición de garante tiene que tener? Que no entiendo muy sobre bien todo que tiene que tener las instituciones en general, pero sobre todo estas dos instituciones y la Comisión Europea, que en última instancia es cuando empiezan a plantear pero el Banco Central Europeo no tiene esa misión, te corrijo, tiene la misión de mantener esa la misión estabilidad que tiene ahora de la mismo moneda europea. en el día a día de la política griega y que con anterioridad también debería de haber tenido. No es así, pero bueno, no es incorrecto eso, pero si quieres creértelo, de acuerdo. ¿Cuál de esas instituciones a las que estás mencionando, y que efectivamente muchas de ellas se han equivocado, el FMI es una máquina de errar previsiones, y eso lo sabemos todos, pero cuál de esas instituciones ha obligado a Grecia a endeudarse hasta el cuello? ¿Cuál de esas instituciones ha obligado a Tsipras, a cuando llegó al poder, a hacer una serie de medidas que aumentaban el gasto público? Ni aceptar el rescate, ni aceptar el rescate. Lo que decía en mi intervención, que evidentemente hay que hacer, y estudiar en detalle, hacer una auditoría de cómo se genera y cómo está compuesta la deuda que tiene ahora mismo un país como Grecia, ¿no? Y bueno, pues yo lo que estaba diciendo... Es público cómo está compuesta, o sea, quiero decir, queda muy bien decir una auditoría, pero la deuda griega es pública. Peculiaridades propias. Y evidentemente ninguna institución va a fomentar pues, el grado de endeudamiento que tiene este país. Pero Rubén, déjame que insista en mi pregunta y nos está escuchando ya Enrique Martínez de Podemos, precisamente. Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Y os quiero trasladar... Bueno, te iba a preguntar que si estabais de luto en Podemos con la muerte política de vuestro hermano político, pero casi te hago luego la pregunta. Pero dejadme que insista en una de las preguntas. Todo eso está muy bien, lo de la auditoría. Vamos a mirar de dónde sale, vamos a mirar de tal. Vale.
Y en el momento en el que lleguéis a una conclusión, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Vais a hacer lo mismo que hizo Grecia, que fue comunicar el impago, y entonces automáticamente cortar todas las vías de financiación? Porque si tú comunicas a un inversor que si trae el dinero no te lo voy a devolver, yo particularmente no conozco a nadie que quiera traer dinero. Si tú le dices, tú trae el dinero que ya veré yo si te lo devuelvo. Entonces, Rubén y Enric, Rubén primero, Enric después. Os lo pregunto, una vez que lleguéis a la conclusión, porque seguro que llegáis, porque partís de ese planteamiento, de que esa deuda la vais a considerar ilegítima, ¿qué vais a hacer? ¿Lo mismo que ha hecho Tsipras y por lo tanto condenar, en caso de que tengáis posibilidad de gobierno, condenar a España a lo mismo que Grecia? Carlos, lo que es evidente es que con lo que se ha planteado en este tercer rescate, con un solo 15% de inversión económica real, es imposible poder pagar la deuda, es lo que estamos diciendo. No puede haber una desigualdad y un desfase en el porcentaje de inversión real para la economía, para que pueda desarrollarse la economía e incrementar la producción del país de un país como Grecia, y que el resto de ese porcentaje sea para pagar deuda a creditores. No se puede hacer es la pescadilla que se muerde la cola y está abocado al fracaso con independencia medidas y determinados sacrificios. Es decir, no se puede volver a contratar a 110.000 funcionarios públicos, no se puede volver a llevar una jubilación a los 50 años. Una reestructuración. No se puede volver a abrir la televisión griega. Es decir, evidentemente no se puede pagar si no se toma una serie de medidas y una serie de sacrificios que al final, y lo tenemos muy cerca, en España los datos de la Seguridad Social hoy son espectaculares, evidentemente porque todos hemos tenido que hacer sacrificios y al final del túnel se ve la luz. Dejadme que se lo pregunte a Enric, que nos está escuchando ahí pacientemente. Enric, tú ahora tienes, de hecho lo veíamos en el rótulo, Unidos sí, que sale de hecho de Podemos, pero por otra cuestión que no tiene nada que ver con esto, por una cuestión de que además Podemos encima está abrazando el separatismo y vosotros os negáis a eso. Pero en el planteamiento económico, si vosotros, que estabais apostando por Syriza, por Tsipras, por el impago de la deuda, por no arrodillaros a las instituciones europeas, veis que vuestro abanderado ha tenido que acabar haciendo lo que ha hecho y encima dejando el país muchísimo peor, ¿vosotros reflexionáis sobre lo que ha ocurrido? Sí, claro que sí. Bueno, dos o tres consideraciones. A ver, en primer lugar, esta noche estoy aquí como Unidos Sí, que es un nuevo partido para las elecciones autonómicas de Cataluña, que comparte el ideario general de Syriza, por ejemplo. Sin embargo, no podemos de ningún modo compartir el error de Podemos de aliarse con nacionalistas en las diversas comunidades autónomas de España. Fíjate, el caso de Syriza pone de manifiesto la necesidad de establecer amplias alianzas entre pueblos de Europa, amplias alianzas y con la colaboración más estrecha posible. Eso es absolutamente imprescindible para poder gobernar la economía. La separación de partes de un país justamente es todo lo contrario, es debilitarlos. Grecia es un país pequeño, es un país de unos 10 millones de habitantes, 10-12 millones de habitantes, no tiene un gobierno lo suficientemente fuerte para poder plantar cara, por ejemplo, pues al clarísimo dominio de Alemania y sus aliados en la Unión Europea. Pero Enric, vamos a ver, yo sobreentiendo que Tsipras ha intentado todo eso que tú estás diciendo. Ha intentado esa alianza europea, ha intentado rescatar a las fuerzas de izquierda, lo ha intentado todo. El resultado, lo digo porque esto de juzgar las políticas por las intenciones está muy de moda, pero al final las políticas tienen unos resultados. El resultado de esta política ha sido el primer corralito en toda la historia de la Unión Europea. La mayor fuga de capitales, prácticamente 50.000 millones de euros han salido corriendo de Grecia. Una caída y una demolición de empleo como no se había visto en otro momento. Un parón, lo decía Asís antes y es verdad, el país en enero estaba en crecimiento y estaba en superávit primario. En estos momentos está en un déficit galopante, déficit primario también, y está en una situación de recesión de nuevo. Han conseguido que se marchen empresas, han conseguido que se marche talento, han conseguido que se marche de todo. Y lo que han tenido que acabar admitiendo es que, puesto que se habían cerrado todas las vías de financiación, no les quedaba más remedio que firmar el peor de los acuerdos. Podéis criticar a las instituciones europeas, podemos incluso estar de acuerdo en que no se ha llevado a cabo de una forma correcta esa negociación, pero el resultado es el resultado. En Podemos, en Unidos Sí, donde sea de estas fuerzas que tenéis, ¿en algún momento vais a analizar los resultados o vais a seguir defendiendo la ideología, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra? Bien, por supuesto que analizamos lo que está ocurriendo, esa fuga de capitales, por ejemplo, que estás mencionando. Mira, no quiero dejar pasar lo siguiente. El señor Tsipras lo que está haciendo en este momento es procurar renacer de sus cenizas, como una ave fénix. Ha tenido problemas, es cierto, sin embargo,
goza de un amplísimo apoyo demostrado en las encuestas que se realizan en Grecia de muy buena calidad, un amplísimo apoyo, incluso creciente apoyo. Él está tratando ahora de capitalizar este apoyo en este momento en que se encuentra, aunque dentro de la coalición Syriza hay grupúsculos de izquierda, de extrema izquierda, digamos a veces izquierda infantil o izquierda irresponsable, que le quieren hacer, bueno, pues incluso salir del euro, ¿no? Tienen esa pretensión. Bien, el señor Tsipras está tratando de hacer una política de izquierda por la justicia social, por el relanzamiento económico de Grecia, pero desde una actitud muchísimo más responsable. Esto es algo que hay que destacar. Pero, Enrique, ¿cómo le puedes llamar responsable haber dejado el país como se ha quedado? A ver, el país se ha quedado... bueno, el país y su propio partido, si es que ha fraccionado hasta su partido, y de hecho sale corriendo. A ver, Grecia, como ya hemos discutido otras veces en tu programa, Grecia, bueno, en otros programas tuyos, Grecia está pasando esta situación desde hace muchísimos años, incluso digámoslo claramente, décadas. Quiebra, gobiernos socialistas del PASOK, gobiernos de derecha o de centro derecha, como los de Nueva Democracia, está heredando todo eso. Entonces, uno de los problemas que tiene ahora que procurar resolver Tsipras precisamente es, por una parte, esa fuga de capitales, contener esa fuga de capitales. Parece que el capital griego está instalado en Suiza permanentemente, como también el capital de Cataluña, por cierto, ¿no? que parece que su mejor banco está en Suiza, ¿no? Eso por una parte, la cuestión de la fuga de capitales. Y por otra parte, la deuda. Esa deuda debe ser auditada para analizar quiénes son los responsables. Hay una parte de la deuda que, desde luego, es responsabilidad del conjunto del pueblo griego, de la nación griega. Eso es así. Pero por otra parte, también hay una parte de la deuda que se debe, bueno, pues a un despilfarro, a un uso totalmente torticero de los fondos públicos que se le prestaban al Estado griego. Y lo que hay que hacer es depurar responsabilidades, ver quiénes son los responsables, quiénes son los potentados y también los políticos implicados en esa mala gestión, incluso malversación de fondos. Y si hay que hacer otra vez un corralito, una congelación de cuentas, que sean en primer lugar las cuentas de esos potentados y las cuentas de esos políticos. Es a ellos a quienes hay que controlar en primer lugar su fuga de capitales. Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia la izquierda cuando ante los fracasos, que izquierda y fracaso normalmente son términos sinónimos, intenta edulcorar. Nada, Gonzalo, es una barbaridad. Me parece muy bien que le vayas a hacer la pregunta que quieras. Bueno, pero decir que izquierda es igual a fracaso. No he dicho que sea. No, vamos a ver. No he dicho que sea igual. No he dicho que sea igual y suelo ser bastante claro cuando me expreso. He dicho que en la mayoría de los casos izquierda y fracaso son términos sinónimos. Lo he dicho y lo repito. Eso es una cosa objetiva. Es decir, normalmente por donde ha pasado la izquierda, normalmente por donde ha pasado la izquierda, no ha vuelto a crecer la hierba. Lo vemos ahora en el caso de Grecia. Cuando acabe el gobierno de Rajoy, veremos los números que dejan este país. Y es así hasta tal punto. Dejad de hacer la pregunta, Lo que se intenta y lo que se pretende es edulcorar por favor. la situación. O sea, si habláis todos a la vez, Gonzalo, Maripau y demás, no se entiende nada. Está haciendo una pregunta Gonzalo continúa. Y edulcorar la ideología. Es decir, Syriza no es un partido socialdemócrata, Enrique, no son grupúsculos de extrema izquierda. La base electoral, política y de los partidos que componen esa coalición es la extrema izquierda. Y lo que vuelvo a reiterar, que ese es otro de los grandes errores de la izquierda cuando fracasa, ahora omito el término sinónimo, ¿vale, Maripau? Tranquila. Es la nula capacidad de autocrítica que tiene. Y concluyo, España no es Grecia. Pero vamos a evitar que España pueda ser Grecia. Enrique. Dime, Carlos. No, lo que te estaba preguntando. ¿Consideras que...? Bueno, es que yo creo que básicamente es la misma pregunta. Es decir, ¿consideras o consideráis internamente... autocrítica en absoluto. En este tipo de partidos ese fracaso? ¿No asumís la autocrítica? A ver, mira, hay que hacer autocrítica continuamente, por supuesto que sí. Ahora bien, doña Iturria acaba de decir algo que no puedo compartir en absoluto y que quiero desmentir ante los oyentes, ante la audiencia. A ver, la izquierda ha hecho políticas de recuperación de Europa durante los años 40, 50 y 60 magníficas. De hecho, esas políticas, incluso hasta los años 70, hasta la primera crisis del petróleo, unas magníficas políticas de reconstrucción y mucho más que reconstrucción, de lanzamiento de la economía europea. Por ejemplo. Con dinero americano. Por ejemplo,
Pues mira, Alemania, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña con el Partido Laborista, que recuerdo que es de izquierdas, en Francia... Alemania básicamente era un gobierno los ejemplos son sobradísimos. Más ejemplos reales. Ya se fue hundiendo hasta que prácticamente llegó la revolución Thatcher. Estoy hablando de los grandes países que son el centro de Europa. Bueno, lo que no vale es que con lo que ha pasado ahora en Grecia vayamos a barrer que toda la izquierda, ¿verdad?, es lo mismo. Y tú mismo has dicho, la izquierda radical. Es que, de verdad, el término radical hay que emplearlo ahora más que nunca. Bueno, la izquierda no es Syriza solo. Déjame que despida a Enric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a ir. Carlos, me gustaría decir una cosa, que es que Syriza lo que está tratando de hacer en Grecia son políticas socialistas clásicas, socialdemócratas clásicas. No está haciendo nada del otro jueves, ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. Socialdemocracia fino. Bueno, muchísimas gracias por la causa. Le has hecho un favor a la causa. Enric, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, les voy a dar un consejo. Volvemos y continuamos con toda esta historia. Van a haber más frases en las cuales Pablo Iglesias ligó su futuro, su presente, yo casi diría que hasta su pasado, al de Tsipras. No sabemos si a partir de ahora asumirá o no asumirá que si sus políticas fracasan en otro sitio, ¿por qué tiene que pensar él que van a triunfar en otro lado? Pero bueno. Decíamos si se planteaba o no se planteaba en España medidas como las que ha planteado Tsipras y han llevado a Grecia a lo que le han llevado. Bueno, pues escuchen a Pablo Iglesias. Atención. El problema es que lo que ha revelado la crisis griega es los límites de la democracia en Europa. Ya parece que lo que algunos plantean, y no habría tenido más sentido directamente que Alexis Tsipras se rindiera y que no intentara llevar a cabo ninguna negociación. Creo que el acuerdo griego es malo, y eso no lo digo yo, eso lo dice el gobierno de Syriza, y responde a un ultimátum de los alemanes y de ciertas instituciones internacionales que plantearon o aceptan ustedes esto o salen del euro. La mayor parte de los aspectos de ese acuerdo son negativos a mi juicio, aunque se empieza a hablar de reestructuración de la deuda. A ver, se empieza a hablar de reestructuración de la deuda. Si algo ha dejado claro Europa es que no aceptaban ni la más mínima reestructuración de la deuda. Pero Pablo Iglesias sigue R que R. De hecho, incluso ha corregido a su responsable económico para dejar claro que sí, que él quiere la reestructuración de la deuda. Pero es que este señor hace menos de 2 años decía que lo primero que haría en cuanto fuera presidente del gobierno sería decretar la salida del euro. Este señor socialdemócrata. No, este señor no es socialdemócrata. Este señor es un ignorante en casi todas las materias. No es socialdemócrata, pero no es un ignorante en casi todas las materias, pero en particular en materia económica. Pero lo que quiero decir es que el problema es que cuando tienes una ideología determinada detrás, las cosas las vas a hacer conforme a esa ideología. E incluso las medidas moderadas que tomes, las vas a tomar con vistas a adoptar las medidas radicales a las que quieres llegar. Entonces, yo no me cansaré de repetirlo. Las medidas económicas, si quieres hablamos de las políticas, pero las medidas económicas que han propuesto los principales ideólogos de Podemos son muy claras, que es la destrucción prácticamente de la moneda, la republificación, perdonen por el palabra, de la economía y adoptar todas las medidas precisamente que, y además ellos lo han dicho casi con estas palabras, todas las medidas que en los años 70 consiguieron paralizar las economías europeas, como por ejemplo la sueca. Es decir, todo eso es lo que ha decidido Pablo Iglesias que quiere hacer. Pero además de eso, hasta ahora Podemos ha tenido éxito en España en las distintas elecciones, después en las encuestas, en principio, porque Podemos ha convencido a una parte significativa de los votantes de que con Podemos en el gobierno o colaborando en un gobierno habría muchas más subvenciones por parte del Estado a determinados grupos sociales o a personas con determinadas rentas. Podemos ha hablado y ha convencido a la gente de que hay un Estado que gasta mucho pero que no gasta donde tiene que gastar y que con ellos en el gobierno el Estado, en este caso el de España o el de otros países, va a hacer que el dinero llegue a determinadas rentas y determinados grupos. La crisis griega, ¿qué consecuencias? La nueva crisis griega, la permanente crisis griega, la dimisión del primer ministro, ¿qué consecuencias puede tener en el discurso de Podemos? Pues probablemente la creciente percepción por parte de quienes les han votado de que hay un problema con esto de que el Estado dé más dinero, y es que parece que el dinero no llega, que en Grecia no ha llegado al Estado. Si me permitís, quería puntualizar un par de cosas. La primera es
que la izquierda siempre encuentra excusas para sus fracasos. La izquierda yo sí que creo que fracasa siempre, pues no se me ocurre ningún gobierno de izquierdas que ahora digas, sobre todo en el terreno económico, ningún gobierno de izquierdas que digas, bueno, es que ha presentado una hoja intachable, cuando lo han hecho es porque su acción de gobierno no ha sido de izquierdas. Entonces, cuando siempre fracasan, luego encuentran excusas muy variadas. Es el capitalismo internacional, es el bloqueo yanqui, es vaya usted a saber el qué, pero el caso es que tú has fracasado, macho, no sé, puedes decir mil cosas. Y lo segundo es que podemos fijarnos en lo que decía Pablo Iglesias hace una temporada, hace un año, hace dos, sobre la auditoría de la deuda, sobre el impago de la deuda, sobre lo que sea. Pero no hace falta fijarnos en eso. Fijémonos en lo que están haciendo, fijémonos en lo que hacen en el Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que a día de hoy es la administración más grande que controla. En el Ayuntamiento de Madrid, el concejal de Economía ha admitido públicamente que se va a hacer una auditoría, y se va a hacer una auditoría para lo que se hacen todas las auditorías, que es para no pagar. Porque si vas a pagar, no te hace falta auditoría. Tú pagas y punto. Si haces una auditoría es para decidir, según tu criterio, que es, por supuesto, el que a ti te salga, con perdón, decides esto no lo pago, esto sí lo pago. Entonces, ellos han dicho que van a hacer una auditoría y han tenido que admitir, incluso en aquellas entrevistas en las que iban a negarlo, han tenido que acabar admitiendo que la auditoría es para no pagar. ¿Qué puedes hacer cuando no pagas? Solo puedes hacer una cosa, y no es lo que pretenden hacer. Cuando no pagas la deuda es si no vas a tener nada de déficit. Si haces un recorte brutal y con lo que te pagas, con lo que sacas de impuestos, vas a poder tirar. Entonces ahí, estupendo, porque no te hace falta que te presten. Pero yo creo que a mí me da que esa no es la intención que se tiene. A mí me da que la intención que se tiene es tener mucho déficit. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Quién va a venir aquí después de que no le paguen al de antes? ¿Quién va a venir aquí a dejar ese dinero? No va a venir nadie, va a pasar lo que ha pasado en Grecia, que a día de hoy tiene que financiarse no en el mercado normal en el que se financian todos los estados, sino de otros estados a los que encima cuando va a suplicarles dinero se les pone gallito. Y claro, sale como ha salido. Pero el problema es que el daño de lo que dijo ayer aquí el concejal de Hacienda no es un daño inmediato que se vea inmediatamente. ¿Por qué? Porque no estamos al borde del abismo como en la situación griega o como en otras situaciones. No, lo que hizo ayer el concejal de Hacienda es dañar un poco más el futuro de los ciudadanos de Madrid y el futuro de los ciudadanos de España. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando llegue una situación insostenible, ojalá nunca llegue, pues ya será tarde. Pero el daño empieza cuando en una situación como la actual, en la cual yo no voy a elogiar ni a atacar la gestión del anterior Ayuntamiento de Madrid, pero se estaba reduciendo a marchas forzadas una deuda, una enorme, gigantesca deuda que generó precisamente el gobierno presidido por ese socialdemócrata ilustre llamado Alberto Ruiz Gallardón. Entonces, bueno, el ayuntamiento estaba reduciendo deuda y estaba consiguiendo una cosa que no es la única importante en el ayuntamiento, pero que es muy importante de cara a futuro, que es tener una solidez financiera y un acceso bueno a un préstamo. Probablemente cuando debes 8.000 millones, claro, sí es la más importante. Claro, ahora ya no deben 8.000, deben algo menos de 6.000. Eso se estaba consiguiendo. Luego puedes decidir a qué dedicar el dinero, qué políticas debes hacer, etcétera. Pero ¿qué hace ese señor? Y me respondo a mí mismo, ¿qué hace ese señor diciendo esa barbaridad que dijo ayer? Está respondiendo a un planteamiento puramente ideológico y está dañando a largo plazo el futuro de los ciudadanos de Madrid. Eso es lo que está haciendo. Rubén. Bueno, no puedo estar de acuerdo con Carmelo, tampoco con Asís en las intervenciones que están diciendo, porque no se puede decir con esa, bueno, pues con esa contundencia que las políticas de izquierda es igual sí que se puede, fracaso. Hombre, yo lo que estoy, se puede discutir, pero si me dejáis, yo lo único que estoy diciendo es que cuando acabe este gobierno de Mariano Rajoy, que está pidiendo el fin a voces, pues vamos a ver los números que hay, ¿no? Los números en política social, números en malos propios de una política social. No, hombre, es que eso nos puede valer los primeros meses, nos puede valer el primer año, el segundo año. Socialdemócrata la política de Rajoy, perdona, te aclaro. No me refiero a la yo hablaría de política neoliberal ante el ataque claro a los derechos sociales que hemos tenido en este país, a los trabajadores y a la ciudadanía en general. Bien, dicho esto, no voy a venir aquí a defender a Podemos, por supuesto, no soy de ese partido, tampoco lo voy a demonizar, ¿eh? Yo creo que a Podemos hay que tenerle el máximo respeto porque en poco tiempo ha sido capaz de generar esa base social o mejor dicho, esa base electoral que ha sido capaz ya casi de consolidar. Tampoco va a ser el tsunami que nos decían que iban a ser, porque evidentemente las últimas encuestas del CIR nos dicen que el bipartidismo no solo no está muerto, sino que está vivo, está bastante vivo. Bien, dicho eso, hombre, que se deje de decir aquí, yo creo que nadie está planteando abiertamente dejar de pagar las deudas, lo único que se está diciendo es vamos a hacer esas auditorías que hay que hacer en todas las instituciones, en las grandes y en las pequeñas, perdona Edurne,
no decís y en fin, abiertamente, Carlos, pero es lo decís fundamental. No se puede salir de la crisis, no se puede plantear una salida social a la crisis pagando solo los trabajadores. Nosotros lo que estamos diciendo, y en general la izquierda lo que se está planteando es... Vamos a hacer una auditoría de la deuda. Sí. Si llegáis a la conclusión, que es a lo mismo a lo que llegó Grecia, de que su deuda era ilegítima, ¿vais a hacer lo mismo, anunciar un impago? Grecia es distinto a España. Tiene, la pregunta es bien sencilla. No, es bien sencilla. Aquí teníamos un modelo productivo que tenía Rubén, España, un modelo fiscal, a ver, Rubén, y la salida social a la crisis no puede ser a costa solamente de los trabajadores. Eso es lo que no puede vayas ser. de la pregunta. La pregunta es muy sencilla. Estáis anunciando una auditoría. Es lo mismo que hizo Grecia, lo mismo que hizo Chipras. Decís que hay una parte de esa deuda que es ilegítima. Es lo mismo que hizo Grecia, es lo mismo que hizo Chipras. ¿Vais a dar el tercer paso? Es decir, si mantenéis esa versión, ¿vais a declarar que una parte de la deuda no se paga? Lo digo porque, simplemente por una cuestión fáctica, lo que ha ocurrido en Grecia es que se declara que no quieren pagar y automáticamente se les cierran los mercados. Porque nadie en un fondo de inversión quiere invertir en un país que le está anunciando que en cuanto deposite €1 no se lo va a devolver. ¿No barajáis los hechos? ¿No barajáis lo que ha ocurrido en Grecia? Es que dependerá del resultado de la auditoría. Es que la auditoría dais por hecho que es para no pagar. Solo digo una cosa, Carlos. Yo no estoy dando por hecho nada. Estoy dando por hecho lo que ayer dijo Carlos Sánchez Mato, de Ahora Madrid Aquí, que dijo que tenía evidencias de que había una deuda que era ilegítima y que lo iba a demostrar con papeles. Y de hecho yo le dije, pues tráemelos. Sí. Y lo que está diciendo Rubén, si me estás diciendo lo correcto, es vamos a hacer una auditoría porque no pueden pagar solo los trabajadores. Es decir, que consideráis que una parte de esa deuda se ha cargado ilegítimamente en los trabajadores. Lo que estoy diciendo, Carlos, para que quede claro, no es que no se tiene que pagar la deuda ni nada parecido. Lo que estoy diciendo es que no se pueden plantear pagos de deuda ni rescate, volviendo a decir y poniéndonos en el contexto de Grecia, como se están planteando, porque es imposible hacer esos pagos tal y como se están planteando. A mí me llama la atención cuando se habla de la deuda de Grecia, que es mucha, pero un gobernante Grecia es el país de Europa tiene que garantizar siempre los derechos sociales, cosa que no ha hecho, por ejemplo, el gobierno actual de Mariano Rajoy, que ha planteado una salida a la crisis. Luego hablamos del gobierno de Rajoy. Recortando los derechos de toda la ciudadanía. Entonces, ahí está, a golpe de contrarreforma, la contrarreforma en todos los niveles, pues vamos a ver qué números económicos, en política social, en sufrimiento, en el drama que existe hoy en este país, gracias a esas políticas neoliberales. No de izquierda, políticas neoliberales. ¿Quién paga los derechos sociales? Porque en Grecia lo que está ocurriendo, esos llamados derechos sociales, que esto es una cuestión también de debate... derechos de los ciudadanos, derechos que vienen en la Constitución. Pero en Grecia lo que ha ocurrido en los últimos meses de gobierno de la extrema izquierda es que esa extrema izquierda que pensaba que el dinero venía de los árboles se ha encontrado con que no tiene dinero para pagar esos derechos sociales, porque no genera dinero. Y, lógicamente, los demás países, los inversores, etcétera, no le quieren prestar si no es con garantías. El problema de vuestro discurso es que habláis de derechos sociales, pero nunca habláis de cómo se pagan los derechos sociales. Luego remitís el pago de los derechos sociales a los millonarios, en teoría, decís a los ricos, pero, por supuesto, nunca sabéis cómo generar ese dinero y cómo tener ese dinero para los derechos sociales. Apeláis a los derechos sociales. Una política de ingresos absolutamente insolidaria, porque en este país no se paga de forma justa y progresiva. Ese es otro debate muy interesante. Dejadme que veamos, porque vamos a ver además unas declaraciones de Pablo Iglesias, a ver si eso es garantizar derechos sociales, con lo que va a decir. Pero yo quiero mostrar el titular que salió por todas partes, porque ellos lo dijeron. Pablo Iglesias quiere el impago de la deuda en la Unión Europea. Es decir, que tú no lo estés planteando, Rubén, no quiere decir que no lo esté planteando Podemos. Pablo Iglesias, de hecho, ha vuelto a defender esa reestructuración de la deuda. Y su planteamiento, de hecho, era Pablo Iglesias quiere el impago de la deuda en la Unión Europea. Pero vamos a escucharle, porque Pablo Iglesias quiere más cosas. A ver si estos son derechos sociales. Atención a lo que pretende hacer con los medios de comunicación. Fíjense. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Pues ahí queda eso. Pero perdón, yo creo que se puede llamar a las cosas como uno quiera, pero las cosas son lo que son. En un país en el que el tipo marginal del impuesto sobre la renta de las personas físicas es todavía mayor que el que proponía Izquierda Unida. En un país en el que se ha llegado a casi un 100% de la deuda. En un país en el que en una situación relativamente buena
hay en torno a un 6% de déficit público, que es, para que te hagas una idea, el mismo que dejó Solbes. Bueno, luego en realidad era más porque había un déficit oculto, pero el mismo que dejó oficialmente Solbes, que dejó un 7%. Que eso se le llame liberal es una broma, neoliberal es una broma de mal gusto. Es una política socialdemócrata clásica, que es el consenso, socialdemócrata. Y luego, y una cosa, yo creo que plantear, o sea, ese planteamiento maniqueo, y fíjate que yo no defiendo sobre todo la política económica del gobierno actual, pero ese planteamiento maniqueo, es decir, directamente, que es que los neoliberales, que es una cosa que no quiere decir nada, es una cosa que decís la izquierda como quien dice las brujas o el coco, pero eso de decir, claro, es que los contrarios ideológicos a mí son los que quieren que los trabajadores sufran, que recortar derechos sociales. Eso es decir, mira, hay dos, somos los buenos y los malos. La izquierda y los contrarios, que son malos porque lo que quieren es que los trabajadores sufran. Mira, los trabajadores han sufrido cuando se ha quebrado el Estado, cuando se ha creado el sistema de pensiones y cuando se ha creado el sistema social de asistencia, gracias a esas políticas de expansión brutal del Estado que han quebrado el Estado. Y eso sí, cuando quiebra el Estado y cuando quiebran esas políticas, quienes más sufren, eso sí, son los de abajo. Pero eso está claro. ¿Sabes lo que pasa? Y enlazamos con las declaraciones que hemos visto ahora de Pablo Iglesias. Que la izquierda ha tenido, y yo creo que es endémico, un grandísimo miedo a la libertad individual. Y por lo tanto ha sido propensa al intervencionismo. Efectivamente, no creo que sea especialmente neoliberal la política del gobierno, cuando yo creo que el 54 o el 55% del tejido productivo pertenece a manos del Estado. Entonces la capacidad, 54, 55, más del 50%, ¿cómo se puede decir neoliberal un Estado en el que hay un 50% de la economía más? Y tirria vamos a privatizar más, entonces. Perdona, Rubén, a la libertad del ciudadano y del individuo. ¿Vamos a privatizar más? A la libertad de poder crear y a la propiedad privada en el siglo XXI, hoy eso es sinónimo de lo que ha pasado en Grecia. Y yo creo que ese es un atavismo que tiene ideológicamente la izquierda, que no se lo ha sabido quitar. Es mucho más partidaria del intervencionismo, es mucho más partidaria... Y todo eso, claro, pero todo eso va en detrimento precisamente de la libertad. El problema es que esa libertad, esa propiedad privada y el desarrollo individual del ciudadano tiene que ir acompañada de una seguridad jurídica, que es justo lo contrario de lo que la izquierda produce cada vez que entra a ganar las instituciones. Pero yo, Gonzalo y Asís, discrepo en parte de lo que estáis diciendo, porque estáis hablando de la izquierda en general y me parece que hay que diferenciar un partido como Syriza o Podemos en España con un partido socialdemócrata como el propio Partido Socialista de Grecia o el Partido Socialista Español o el Laborista británico. Bien, sí, comparten una filosofía, algunas ideas, las comparten en algunos países tanto que en este país es una realidad que el PSOE, si le suma, gobernaría con Podemos tras las generales. Pero dicho esto, pero Gonzalo, lo que ha ocurrido en estos 6 meses en Grecia, el enfrentamiento de Syriza con la Unión Europea, las amenazas, el referéndum, las intenciones de impago, porque no han conseguido presionar suficiente, eso no ha ocurrido ni va a ocurrir con un partido socialista en Europa. Los partidos socialistas, obviamente con sus diferencias con los partidos de derecha, mantienen un respeto a las normas de la Unión Europea, negocian con la Unión Europea. Es inconcebible un partido socialista francés, François Hollande, enfrentándose y haciendo las políticas que ha hecho Syriza en Grecia. Por eso me parece que una cosa es que PSOE y Podemos puedan gobernar juntos en España y otra es no. Vale, pero no nos vayamos. La noticia del día es la dimisión de Tsipras, no la recomposición de la izquierda hace 20 años en Europa. Os lo digo para que nos centremos en el día. Y dejadme que le pregunte a Rubén, porque él hacía antes un análisis y decía, ya veremos dentro de 6 meses o de un año el resultado de las políticas económicas actuales de Rajoy. Rubén, ¿por qué en Izquierda Unida o por qué en Podemos, que mantienen un planteamiento similar con este tipo de crítica, se analiza tan duramente la política económica del gobierno de Rajoy y hoy que Tsipras sale corriendo de Grecia, deja el país después de un corralito, lo deja arruinado, quebrado, con una fuga masiva de capitales, no se analiza el resultado de Grecia? Que no hace falta esperar 6 meses y un año, que
que lo tenéis hoy porque el propio Tsipras ha salido corriendo. Pero estaremos de acuerdo que son dos debates distintos. Si queréis, si queréis seguimos hablando de Grecia o podemos hablar de España, que yo estaría encantado de políticas distintas y de salida a la crisis en nuestro país. Yo, cuando apelaba al intervencionismo, es que me lo creo, sobre todo... No te me escapes, no te me escapes, que la pregunta era muy directa. ¿Por qué sois tan críticos con una política económica que en estos momentos está teniendo saldos de creación de 500.000 empleos por año? ¿Qué calidad de empleo? Vamos a hablar de la calidad del empleo. Ya, pero vamos a ver... No, es que hay que hablar de todo eso. Pero que lo que te digo es que cómo podéis... Los niveles de derechos sociales que va a dejar el gobierno... No, pero es que estoy leyendo en tu respuesta. Una lupa casi microscópica sobre la política económica del gobierno actual en España y, sin embargo, pasas por alto que ha habido un corralito, que han quedado quebrados, que han truncado el crecimiento que tenían, que han truncado la creación de empleo, que se han quedado con todas las puertas cerradas de financiación en Grecia y el propio responsable sale corriendo. ¿Cómo se puede observar de esa forma? El hecho de que en España no tengamos esa situación dramática que tiene Grecia no significa que el gobierno de Mariano Rajoy va a dejar unos números excelentes en materia económica, en materia de derechos sociales, porque de eso hay que hablar. De cómo va a dejar este país este ejecutivo. No me escapo, porque precisamente hay que hablar de eso. Cuando hablaba de neoliberal, hombre, cuando se plantea la salida a la crisis al coste de los derechos de los derechos sociales que vienen en nuestra propia Constitución. ¿Relleno eso de contenido? ¿Cuáles? Pues estoy hablando del derecho a la educación con esa contrarreforma. Los niños en España, los niños en España ya no pueden educarse. Porque si aquí hay un partido que se llama el Partido Popular que allí donde gobierna está consolidando la privatización, por ejemplo, de derechos sociales como una forma de gobernar. Y eso es inconcebible. Y los niños estudian en barracones en Andalucía, que precisamente no es el Partido Popular el que gobierna, por ejemplo. Evidentemente, eso es criticable. Pero como política natural de la derecha, esas contrarreformas, esas privatizaciones, que nos va a dejar unos índices de calidad de esos servicios que son mucho peor. Da un dato en vez de decir esas demagogias. Es que la educación, es que ya no hay educación pública en España. Se la ha cargado la derecha porque son muy malos. O sea, haz una crítica seria a la derecha, que yo la hago todos los días. Del nivel de privatización que hay en los derechos sociales más importantes que hay en nuestro país, no te escapes, como es la educación y la sanidad. No es verdad. Sí que, hombre, es verdad. Claro que sí. En la Comunidad de Madrid se han creado. En la Comunidad de Madrid se han creado. Precisamente me pones el peor ejemplo. En la Comunidad de Madrid se han creado. No me hables de la más escuelas públicas y de más calidad que en toda España. Sí, Rubén. Eso no quiere decir nada. De los dos, vale, y abro el de Asís. Venga, Asís, adelante. Es que, perdón, es que decir cosas sin datos demagógicas en la Comunidad de Madrid, eso de neoliberal, que no sé qué quiere decir. ¿Sabes por qué? Porque no quería decir nada. Decir que la derecha, como acabas de decir, presidente, la derecha es mala y la izquierda buena. Ya está, bien, pues eso justifica cualquier barbaridad. En la Comunidad de Madrid, y repito, no soy un defensor de las políticas en general del Partido Popular, en la Comunidad de Madrid se han creado más escuelas públicas, por cierto, más kilómetros de metro público y más de otra. Pero bueno, educación, que tú lo has dicho, más escuelas públicas y escuelas de calidad. Se ha creado en la escuela pública, no en la concertada, no en la primaria, en la escuela pública un programa inmenso de educación bilingüe, porque es que hay una cosa, un poco, ya sé que a la izquierda esto les molesta, pero es que la educación pública no solo tiene que ser para todos, es que tiene que ser buena. Quiero decir, eso es una demagogia. Ese ultraliberalismo se ha dedicado a crear 10 grandes hospitales en Madrid. 10 grandes hospitales privatizados, públicos, 3 de ellos de gestión privada. No mientas, 3 de ellos de gestión privada. 3 de ellos de gestión privada. Torrejón, Valdemoro y un tercero y el de Lenares. El resto pública. Pero no es verdad. Lo que se privatiza es la gestión. No se privatiza. No es verdad. No se privatiza el sistema. No es verdad. Hay más hospitales públicos, más colegios públicos, mucho menos ratio. No mintáis. No es verdad. No es verdad. Dejadme que escuchemos el anuncio que hacía Margallo, el ministro de Exteriores en España, anunciando que una unión entre Podemos y el Partido Socialista, que es a lo que esto parece que va abocado, en caso de que ellos sumen, en caso de que ellos puedan, el resultado que tendría para España. Atención. Y si yo he entendido bien, el secretario general del Partido Socialista, cuando dijo que se podía pactar con todo el mundo menos con Bildu y con el PP, es que está admitiendo con absoluta claridad que puede haber un pacto con Podemos. Eso, en mi opinión, y desde el punto de vista del ministro de Asuntos Exteriores, sería una catástrofe de dimensiones bíblicas para este país. Esto es lo que anunciaba Margallo y el propio presidente del gobierno, de hecho, decía que lo más probable en caso de que sumen es que se unan. Y os traslado la pregunta, después del resultado de lo que hemos visto de esas políticas en Grecia, digo yo, no lo sé,
que me imagino que tendrá alguna repercusión en Podemos. Si siguen sumando, ¿va a intentar el Partido Socialista o va a intentar aliarse con Podemos para poner en marcha esas políticas? Lo digo porque si cogemos el documento del acuerdo que ha tenido que acabar firmando Tsipras en Grecia, es letal. O sea, el resultado, después de intentar reclamarlo todo, ha sido rebaja de las pensiones, una intervención masiva en todas sus instituciones, es decir, justo lo contrario de lo que prometió Tsipras al inicio, rebaja de las posibilidades de gasto, rebaja de las nóminas de los empleados públicos, rebaja de las expectativas de plantillas públicas, es decir, ha conseguido todo lo contrario de lo que anunció Carmelo. El problema que yo veo con ese posible pacto es que hoy en día dices, ¿qué piensa el Partido Socialista? ¿Cuál es la política del Partido Socialista? El Partido Socialista es un partido cuya base ideológica se mueve a base de mantras como los que estaba comentándonos antes Rubén. La privatización es mala, la sanidad ha caído no sé qué, que no vemos dónde ha caído, hay muchos niños que no pueden ir a la escuela o no sé qué, que son cosas completamente falsas. Es decir, se basa en una serie de tópicos que más o menos les sirven para agredir al contrario, pero que no parecen suficiente como para desarrollar un programa de gobierno. ¿Cuál sería entonces el programa de gobierno en esa hipotética unión? Hombre, pues tiene pinta de que sería el de Podemos. El Partido Socialista no parece querer llegar al gobierno para desarrollar un programa determinado que nos ha presentado, que todos conocemos, que en algunos aspectos nos gustará más o nos gustará menos. Pongo, por ejemplo, como está haciendo Ciudadanos, que hay cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, pero te las está explicando al menos algunas de ellas. No, el Partido Socialista lo que está es intentando llegar al gobierno por llegar al gobierno. En ese cuadro, en ese escenario, pues al final va a dar que sí, va a dar el sí a cualquier cosa. Y a mí eso, sinceramente, sí que me preocupa. Es decir, no me preocupa tanto el Partido Socialista en sí como esa ansia que parecen tener por llegar al poder, por desplazar al PP. Es el ansia que hemos visto en muchos ayuntamientos, es lo que hemos visto en muchas comunidades y que les deja al albur de un partido que sí que está fuertemente ideologizado y desde mi punto de vista nos lleva por un camino, pues eso, que es lo que hemos visto más o menos en Grecia. Pues a mí sí me preocupa el tema del Partido Socialista, por una razón muy sencilla, porque ha sido históricamente el partido transversal que ha sido la alternativa al otro gran partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Claro, el problema es que el Partido Socialista, antes de tener programa de gobierno, tendría que tener programa de partido, porque no lo tiene. Alguno, aunque sea criticable y lo pudiéramos criticar y poner encima de la mesa y debatir, algunos sabemos algo tan primordial como qué concepto de Estado tiene el Partido Socialista. Pero si en Cataluña tiene un concepto de Estado, si en Andalucía tiene otro, si en Baleares plantea un tercero, al final el único concepto que tiene es dos puntos de vista totalmente equivocados. El abrazo del oso hacia Podemos, y ahí donde gobierna, hacer lo que Podemos diga, aunque Podemos haya sido el tercer partido, y en segundo lugar, la política y la mejor política que aplica es todo aquello que sea contra el Partido Popular. Y evidentemente eso no inspira confianza. Tendría que tener la suficiente memoria histórica, electoral, y de eso Edurne, por lo menos a mí me puede dar muchas lecciones, que cuanto más se ha escorado a la izquierda el Partido Socialista, muchos peores réditos electorales ha tenido. Y cuanto más ha abrazado la franja del centro-izquierda, la europea, la tradicional, es donde mejores réditos electorales ha tenido. Pero evidentemente un partido, repito, desnortado, que antes de programa de gobierno no tiene ni programa de partido, pues Carlos, ¿dónde puede acabar? En cualquier lado. Déjame que veamos, porque esto que ellos han denominado la nueva política, estas alianzas, el Partido Socialista se va hacia Podemos, cierra determinadas alianzas. En unos momentos vamos a ver, de hecho, un vídeo de qué es lo que están fraguándose con esas alianzas, porque yo os preguntaba si el Partido Socialista puede acabar cediendo a la política de Podemos. Bueno, en el vídeo se va a ver que hay muchas facetas en las que ya ha cedido a la política de Podemos. Pero atención a la propia gente que ha arrastrado. Los vídeos que vamos a ver son 3 vídeos de 3 personas correspondientes, una es de Juventudes Comunistas, otra es directamente de Podemos, la tercera es de un partido en Mijas que se denomina indigenista. Bueno, los 3 partidos están en la órbita de Podemos y son gente que ha cogido determinado protagonismo en estos momentos y que defiende recetas muy parecidas a las que estamos viendo. Lo digo para que veamos el soporte de qué políticos están en estos momentos defendiendo estas cosas. Atención al primero de ellos, Juventudes Comunistas de Úbeda. Atención. Las Juventudes Comunistas estamos bastante contentos porque desde los inicios de Juventudes hasta la actualidad hemos duplicado el número de militantes y además estamos mostrando la manera de hacer política nueva y nuevas políticas.
creemos que es el momento ideal para trabajar por Úbeda y para hacer cosas por Úbeda. Esta es una de las personas que ellos mismos han presentado en una rueda de prensa. O sea, no es que nosotros los vayamos buscando, como han podido ver, ahí había unos micros. Y en esos micrófonos presenta cada partido al que le da la gana, ¿vale? Bueno, vamos con una de las personas que podría haber sido la sustituta ¿de quién? De Guillermo Zapata, cuando se montó el jaleo por los tuits aquellos famosos sobre los judíos, sobre Irene Villa, etcétera. Alba López Mendiola estaba en la lista, y de hecho estaba, y se fue dentro de esa lista como una de las personas que podían haber sido elegidas. Alba López Mendiola dentro de la lista de Ahora Madrid. Manuela Carmena, atención. Como mujer, como boyera, como comunista y como feminista. Eso para empezar. Somos esa parte de la izquierda comprometida que ha preferido desgastarse las zapatillas en las calles y no mantener sus zapatos limpios en los despachos. Que también... Apuesto también por esta candidatura porque como mujer, como lesbiana, no me sirven unas simples reformas. Este sistema se tiene que cambiar desde la base, tiene que realizar un cambio profundo. Y con esta candidatura, yo apuesto por ella porque estoy segura de que lo va a conseguir. Hoy, además, más que nunca necesitamos a todas estas activistas. Bueno, el nombre de esa candidatura dentro de Ahora Madrid, de hecho, se llamaba A por ellos. No sé yo si es el nombre más adecuado para una candidatura política llamarle A por ellos. Pero bueno, y vamos con el tercer caso. Otra persona que tiene su cargo, que tiene su representación en un pleno y que lanza propuestas como estas. Atención. No le vemos excesivos problemas en un principio a que una calle de la costa mijeña se llame Carabela, que es un tipo histórico de embarcación, pero por otro lado no compartimos que la calle de la urbanización Las Mimosas se llame Avenida Descubrimiento, por las implicaciones políticas de ideología españolista excluyente que tiene para su grandeza, entre comillas, y megalomanía un concepto como el del descubrimiento, que oculta la realidad de la limpieza étnica que llevaron los españoles a cabo, que llevaron a los pueblos americanos, ¿no? Pregúntenle ustedes a los indígenas latinoamericanos qué les parece esa falacia de que los descubrieron y qué... ¿Puedo seguir hablando? ¿Y qué consecuencias les ha traído ser descubiertos? También nos han descubierto a los mijeños, entre comillas. La ideología que se enría en el concepto de descubrimiento es un claro ejemplo antropológico del etnocentrismo europeo español, ¿no? Como alternativa mijeña a los verdes equos apoyamos a los pueblos indígenas del mundo, votaremos que no a la Avenida del Descubrimiento y proponimos como alternativa... Bueno, pues ese era otro de los vídeos. Yo, a ver, ni siquiera hemos incluido planteamientos porque son ya más serios y porque son de otro estilo, como lo que se ha hecho con esa propuesta en ese concierto, en el festival que hemos visto de música en Benicàssim, en el cual directamente se plantea que tiene que salir fuera una persona por el hecho de ser judío y se le exigen declaraciones políticas. No, eso directamente lo hemos quitado, pero hemos cogido 3 muestras de 3 personas que en estos momentos tienen su sillón, que están dentro de partidos, que están pactando, que están dentro de ese entorno y que tienen planteamientos populistas. Lo digo para que nos hagamos una idea del planteamiento político que empieza a haber. Planteamientos de extrema izquierda. Planteamientos de extrema izquierda. Pero cuando preguntabas, Carlos, o cuando nos preguntamos si el Partido Socialista puede llegar a apoyar a este tipo de grupos, hemos visto unas muestras, la cuestión es que ya lo está haciendo en varios ayuntamientos. El ejemplo del Ayuntamiento de Madrid es el ejemplo más claro, entre otras cosas, es el Ayuntamiento de Madrid, lo estamos siguiendo muy de cerca, es muy conocido. El Partido Socialista, que tuvo la posibilidad de que Carmona fuera apoyado por el PP para ser alcalde, prefirió apoyar a Podemos y sostener a Carmena como lo sigue sosteniendo en el Ayuntamiento de Madrid, con todo tipo de propuestas. Bueno, hemos visto un ejemplo de la posible sustituta de Zapata y hemos visto otras ideas que también están en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, luego Valencia, por supuesto, es otro ejemplo muy importante. Compromís, bueno, Compromís que está cada día más cercano a Podemos, ya no hasta van a ir juntos. A mí me parece importante destacar, perdona, Edurne, que no son casos, digamos, de un pueblo perdido en las urdes de 300 habitantes. A ver, la
la lesbiana, mujer lesbiana y no sé qué cosas más, era la número 22 de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Úbeda es una ciudad grande, no es un pueblo perdido tal. Mijas es un pueblo un poco más, es una ciudad un poco más pequeña, pero tampoco es un pueblo perdido. Es decir, no estamos rescatando, no se está rescatando lo último de sitios pequeños en los que es que no hay otra cosa. Es decir, son ciudades importantes y esto es lo que se presenta. Pero no vayamos a los que no han salido, vayamos a los que han salido. Guillermo Zapata, por poner un ejemplo. ¿Qué tipo de responsable político es Guillermo Zapata? ¿Dónde se puede presentar eso? ¿Dónde puedes ir con Guillermo Zapata? Hay dos anomalías, si me permitís, hay dos anomalías graves en la democracia española, dos entre otras. Una es que no haya un sistema de control realmente por parte de la gente de la elección de los personajes, de los representantes públicos. En realidad los eligen los partidos. No digo que cuando los eligiera la gente por distritos o por sitios pequeños no salieran cafres, por auténticos cafres, como el tipo que ha dicho esa barbaridad refutable sobre el descubrimiento. No digo que no sucediera eso, pero la realidad es que ahora mismo gente como la chica esta, que es tonta perdida, yo sé quién es que es tonta perdida, pero bueno, esta no ha salido porque la haya elegido el pueblo, sino porque lo eligen. Lo siento, lo retiro, pero es que de verdad hace falta un mínimo nivel intelectual. No, lo siento, lo retiro, pero es que de verdad hace falta un mínimo nivel intelectual para pretender administrar, no intelectual, sino algo para administrar recursos ajenos. No, pero lo siguiente, no, pero déjame decirte otra cosa. Y luego hay una cosa tremenda que no sé de dónde viene, y es esa tendencia del Partido Socialista, no voy a hablar de Izquierda Unida, es otro caso, del Partido Socialista, es decir, a que no suceda como en Europa, y no estoy hablando de un bipartidismo en el que no creo ni nada, sino que hay, en fin, una fuerza política de izquierda o de centro izquierda, una política de derecha, de centro de derecha. En ningún lugar de Europa, de la Europa occidental, sucede que la izquierda directamente excluye de todo pacto a la derecha y admite como colega de gobierno a cualquiera, incluyendo el concejal del partido ultraextremista, ultranacionalista, independentista. Y estoy hablando, por supuesto puedo dar, no hace falta, multitud de ejemplos en lugares donde en Europa no se entiende, no se entendería que un partido socialdemócrata pactara con gente con 4 de o 5 auténticos lumpenes, que de eso estamos hablando, es que en centro gente de Europa que en ningún sitio tendría esa posibilidad. Ese odio al PP, que es el enemigo a batir, sea como sea, eso no sucede en ningún otro lugar de Europa, y me parece que eso no es culpa fundamental del PP, sino de quien lo hace, que es el Partido Socialista. A mí no me parece correcto el mensaje. No me parece correcto. Maripau, ya lo he retirado. Si quieres meter el dedo en la llaga, sigue. Esa chica tiene un problema mental. Es lo que me refiero. Vale, sigue, muy bien, perfecto. Ya lo estás arreglando. Tiene un problema. Muy bien, gracias por retirarlo. A mí me da igual, pero vamos, no me parecía. Lo he retirado. Sí, solo que lo has empeorado. No. Pero lo que iba a decir es que no me parece correcto ni apropiado hablar de odio cuando uno se está refiriendo a política. Yo no creo que el PSOE se mueva por el odio hacia la derecha o el odio hacia el Partido Popular. Es una creencia sincera. Es verdad que en otros países, en algunos, la derecha ha pactado con la izquierda, pero cada partido socialista de cada país puede hacer de su capa un sayo. Yo no sé por qué os sorprende tanto que el Partido Socialista Obrero Español no quiera pactar con la derecha y esté más afín a otro partido que es de otro tipo de izquierda. A mí no me gusta Podemos. A mí no me gusta Podemos. Y lo he dejado claro en muchas ocasiones en esta televisión. Pero entiendo que no quiera pactar con la derecha. Está en su derecho. Ha hecho políticas con las que no está de acuerdo. Entonces, ¿por qué nos tenemos que echar las manos a la cabeza porque el PSOE no pacte con el Partido Popular? Déjame que veamos algunas de las políticas que ya están sacando, estos partidos populistas con respaldo del Partido Socialista en los votos que les confieren el poder para poderla sacar adelante. Bueno, la última que ha anunciado Manuela Carmena directamente ahora va contra el negocio taurino en Madrid. La que puede montar en la economía madrileña yendo contra el negocio taurino ya anunció que quería convertir en una especie de huerto ecológico la Plaza de Toros de las Ventas. Ahora va contra la Escuela de Tauromaquia y dice que la pretende dejar, o se está empezando a filtrar, que la pretende dejar sin subvenciones, con lo cual literalmente la mataría porque es una escuela pública, con lo cual quedaría muerta. Pero atención a todas las cosas que han salido ya: planteamientos en contra de un cantante judío en un concierto, planteamientos en contra de las licencias turísticas, planteamientos en contra de los cruceros, planteamientos en contra del desarrollo de proyectos inmobiliarios, urbanísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense. Podemos sigue contra todo: impago de deudas, vetos religiosos, no respeto a la propiedad privada, aversión a las fuerzas de seguridad, trabas al turismo.
Pero hoy el Ayuntamiento de Madrid, siguiendo su política antitaurina, ha amenazado con eliminar la escuela de la que han salido figuras como el Juli o Joselito. Manuela Carmena ha sido la primera alcaldesa en no acudir a la festividad de la Paloma. Su excusa, ir a una cabalgata organizada por la comunidad ecuatoriana de la capital. Ya conocemos la posibilidad de que Madrid no pague su deuda, pero los centros ocupados seguirán siendo apoyados. La misma Manuela Carmena ha admitido que la autoridad no le interesa en absoluto. En Barcelona, otra alcaldesa, Ada Colau, congela las licencias de hoteles, cruceros y otros modelos turísticos. Dice que no quiere que acudan pijos a Barcelona. La formación de Pablo Iglesias tiene especial interés en eliminar actos católicos, bien sea en fiestas populares como la Semana Santa, la participación del ejército en procesiones y el culto en la universidad o en otros lugares públicos. La inquina religiosa ya ha alcanzado a otras creencias como la judía, a quienes califican de sionistas y racistas. Los bancos de inversión son otro de los objetivos favoritos del líder podemita. En definitiva, ¿hay algo contra lo que no quieran terminar estos liberadores del sistema que en sus palabras nos oprime? Vetos, impagos, odio, ausencia de autoridad, ¿son estos los instrumentos con los que piensan solucionar los problemas del país, crear empleo, pagar las pensiones, educación y sanidad de las que hasta ahora han podido disfrutar los españoles? Bueno, pues estos sean algunos de los casos. De momento se les conoce más los proyectos parados y las políticas para paralizar licencias, proyectos, desarrollos, muchísimo más que las políticas en favor de algo, en favor de crear empleo y tal, de las cuales yo particularmente tengo que reconocer que no conozco ninguna. Y hay una tercera, Carlos, y es la política puramente sectaria. Es decir, aquí todo lo que hemos estado viendo son políticas contra y de prohibición. Es decir, no existe ninguna, la más mínima capacidad desde el poder público, desde una alcaldía, de saber que tú ya gobiernas a todos los ciudadanos, no solo a los que a ti te votan. Y esas actitudes revanchistas de prohibir al ejército en las procesiones, de no acudir como representante institucional de tu ciudad, no de tu partido, de tu ciudad, a determinados eventos. Sin embargo, bien que te fotografías en el palco del Nou Camp. Es decir, esas actitudes de como a mí no me gustan los toros, prohíbo los toros. Como yo soy muy proabortista, que es muy progre, le quito las subvenciones a una institución como Red Madre que se dedica, que eso sí es una labor social, a lo que se dedica. Nos ayudar está escuchando, a mujeres de hecho, en a Maya situaciones de... allá. Eso sí es lo que me preocupa, el mensaje. Los tres ejemplos que hemos puesto antes, bueno, el de Úbeda, es que no lo he entendido. Si alguno ha entendido algo de lo que haya dicho ese ejemplar, pues me lo explique ese muchacho, ese chico, me lo explicáis. Pero hemos visto el mensaje de la representante número 21-22 en la candidatura y con lo único que me he quedado es con que es boyera y lesbiana, cosa que yo respeto como quien es heterosexual o es medio pensionista. Y en el último, bueno, pero es que son cargos públicos que estamos pagando todos. Es que esa situación de revanchismo, claro, esa situación de odio, de enfrentamiento... Estás describiendo la diferencia que hay entre alguien que llega a los poderes públicos con ánimo de gobernar y desde una determinada ideología ejercer el gobierno y hacer nada, y el que llega al gobierno público con el ánimo de imponer una agenda ideológica y transformar la sociedad ideológicamente, no transformarla, mejorarla. Todo eso tiene un reflejo, que es lo preocupante, en la actitud y en las actitudes que toma el que en principio es el partido con opción de gobierno, contrario al Partido Popular, que es el Partido Socialista. ¿Y cuáles son esas actitudes? Termino como terminé antes. A fecha de hoy, ninguna. Pero fíjate, Gonzalo, que se está planteando aquí una imagen de Podemos, que repito, no vengo aquí a defender ni mucho menos a Podemos, bajo un aura de radicalidad. No se está planteando, la están planteando ellos con sus intervenciones y sus una radicalidad. Y yo, fíjate que me estoy acordando ahora mismo, ayer hubo, no sé si la habéis leído, una editorial del País que se titulaba El dilema de Podemos y que reflejaba perfectamente la encrucijada en la que se encuentra Podemos después de las encuestas que están apareciendo en medios de comunicación, de CIS, etcétera. En esa encrucijada y en ese viaje que en realidad está haciendo Podemos, desde esa izquierda, no voy a decir radical, pero ese partido que venía... Bueno, vamos a poner el calificativo, con una caracterización clara desde el principio del origen de Podemos, y cómo hoy, si os fijáis, en muchas intervenciones de líderes de Podemos, en muchas intervenciones de Pablo Iglesias, hoy están claramente identificados con mensajes socialdemócratas. Entonces, un viaje que si está... Si Podemos fuera de derechas, un viaje ideológico, Gonzalo, que está haciendo Podemos, que le está y le puede costar
electoralmente, respecto a las próximas elecciones generales, el voto, la intención de voto que tenía hace pocos meses. Por lo tanto, yo creo que es un tema a tener en cuenta. Como decía antes, el bipartidismo no está muerto, el bipartidismo está ahí y posiblemente el bipartidismo, uno de los dos partidos, vaya a ganar las próximas elecciones y no Podemos. Lo que quiero decir es, bueno, pues que es un poco contradictorio y un poco sorprendente cómo, bueno, pues está poniendo a Podemos con una radicalidad o una aura de radicalidad, y en realidad a lo mejor lo que Podemos está haciendo, o la intención o la estrategia en este momento, la hoja de ruta de Podemos, es precisamente la contraria. No sé si va a estar Rubén muy de acuerdo contigo. Amaya Azcona, que nos está escuchando, ya es la directora general de Red Madre. Muy buenas noches, Amaya. Hola, buenas noches. Claro, y hoy teníamos que descubrir una noticia, según estábamos recopilando información sobre el concierto, el Festival Rototón, en el cual se le decía a un cantante judío que no podía cantar si no hacía una declaración política, religiosa, ideológica, etcétera, hablando de Palestina. Y claro, lógicamente se montaba el jaleo que se montaba. Pues descubríamos que en otro sitio, en Santiago de Compostela, Compostela Aberta, que es una de las formaciones totalmente cercanas a Podemos, directamente apartaba a Red Madre y a Centinela. Vamos, en el caso del que estamos hablando, Amaya pertenece, es directora general de Red Madre, y se decía que se les apartaba de las ayudas, de la presencia, del diálogo, de todo, porque es que habían cruzado una línea ideológica insalvable. Amaya, ¿cuál es esa línea ideológica insalvable con la cual un grupo aparta a toda una organización que se dedica a ayudar a las madres? ¿Cuál es esa línea ideológica que ellos no aceptan? Bueno, pues no lo entendemos, porque nosotros somos una fundación y un grupo de asociaciones que ayudamos a mujeres embarazadas en situación de riesgo de exclusión social para que sigan adelante con su embarazo. Son mujeres que libremente vienen porque son amenazadas con despidos, muchas veces porque están en la economía sumergida, a veces son abandonadas por sus parejas o amenazadas para abortar, y esas mujeres necesitan ayuda y nosotros se la ofrecemos psicológica, legal y material, dándoles pues pañales, leche si necesitan, carritos, cunas, ropa. Entonces nosotros somos una ONG pues de ayuda a un colectivo pues con muchos problemas sociales. Amaya, no fíjate, déjame que recuerde la explicación que ha dado Concha Fernández, la responsable de políticas sociales, y déjeme que recuerde que lo que está manejando es un presupuesto público. Es decir, la gente paga dinero para que se administren políticas públicas para todos, no marginándolas desde un punto de vista ideológico. Bueno, pues Concha Fernández ha explicado, sin ningún tipo de matiz, le ha dado lo mismo, en rueda de prensa, que el nuevo Poder Municipal no renueva las ayudas a la entidad que acompaña a embarazadas y madres en apuros, y ha dicho por razones ideológicas. Y ha puntualizado, ha dicho, tienen idearios que cruzan, y leo literalmente, una línea roja política e ideológica que choca en el tema del aborto con los compromisos políticos y programáticos de Compostela Aberta, que es, sobreentiendo, favorable al aborto. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede decir que porque alguien no comparta tus, y lo repito, tal cual lo ha dicho ella, una línea roja política e ideológica, se la aparta del presupuesto público, de las ayudas, de la capacidad de actuación? ¿Se puede hacer esto? Yo creo que es un escándalo. Es un absoluto escándalo que se haga esto. Es algo subjetivo de esta persona. Si nosotros cumplimos todas las condiciones que se pide para dar una ayuda y las cumplimos, porque además somos asociaciones que cuidamos muchísimo todas nuestras formas de hacer, no tiene por qué excluirnos, pues porque piense la concejala, porque además ella lo piensa o lo supone. Nosotros tenemos nuestros fines son públicos y son ayudar a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social para que puedan seguir adelante con su embarazo. Ella no le gusta, pues bueno, entonces en España, en este momento, mujeres inmigrantes, abandonadas y pobres no tienen derecho a ser madres. Pues Amaya, muchísimas gracias por ese testimonio. Yo no sé si lo van a corregir, pero vamos, el recopilatorio que llevamos de políticas es en contra de organizaciones como la suya, en contra de un cantante judío por el hecho de ser judío, en contra, por ejemplo, de las licencias turísticas, en contra del desarrollo de proyectos que estaban aprobados, en contra de la inversión de fondos de inversión, en contra del negocio taurino, en contra. Yo no sé si a eso le podemos llamar moderación, Amaya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, gracias.
Bueno, un último comentario que nos tenemos que ir a publicidad. No, yo conozco, los que hemos trabajado en ámbitos cercanos, es decir, cuando una persona queda embarazada, cuando una mujer queda embarazada y tiene dudas o tiene dificultades para llevar adelante su embarazo, enseguida el sistema le está impulsando a abortar. Esto es así, lo sabemos los que estamos cerca o hemos estado cerca de estas situaciones. Es decir, el aborto es legal o en ciertas condiciones a uno le puede parecer bien o mal, pero es una situación legal. Pero la libertad consiste precisamente en que una mujer pueda, en fin, abortar cumpliendo la ley. Yo estoy en contra de eso, pero es legal. Pero es increíble que el sistema persiga que alguien le posibilite el ser madre si quiere serlo. Y el sistema no se lo posibilita. La Red Madre, yo no los conozco personalmente, pero conozco sitios donde se ha trabajado, es decir, ofrece esa ayuda. ¿No? Así, sí, está dando libertad. El problema está dando es que libertad tú no y les conoces, y la respuesta que ha dado la edil Concha Fernández de este partido que se llama Compostela Berta tampoco ha aludido a que les conozca. No, ha dicho que por su planteamiento político e ideológico, es decir, vivimos por lo visto en estos momentos en una España en el que por planteamientos políticos e ideológicos se te aparta, por planteamientos políticos e ideológicos. Esto sería ilegal en Alemania, en Inglaterra, en cualquier sitio. Sería ilegal. El pluralismo político de cualquier democracia. Pero bueno, en España es ilegal. Dejadme que dé un consejo, nos vamos a publicidad y continuamos. La izquierda de Compostela Berta, la izquierda radical, le quita las ayudas a las asociaciones de madres embarazadas. Veníamos de explicar cómo se marginaba a un cantante judío por parte de Compromís y se unía Podemos Izquierda Unida en el comunicado diciendo que no puede cantar hasta que no haga una declaración política. Cuestión que, Gonzalo, corrígeme, pero en puridad de derecho, que yo sepa, no se puede solicitar una declaración ideológica de nadie, ni de ideológica ni religiosa. Para empezar, la Constitución prohíbe la discriminación por razón de sexo, religión, etc. Es decir, es problema constitucional. Ideología, sexo, también ideología. Lo mantenía el Código Penal del 95, pero se ha reforzado con la modificación del nuevo Código Penal, que yo creo que por ahí anda el tema de la modificación y el dar marcha atrás. Y evidentemente es absolutamente legal, y yo animo, si la responsable Red Madre sigue, a continuar en el procedimiento, a recurrirlo, tiene que haber una resolución motivada, y en el momento en el que la resolución motivada, como venga motivada por una cuestión ideológica, puede haber problemas. Yo creo que el gran problema, vuelvo a lo mismo, aparte del mensaje, es la capacidad y el descaro con el que gente que en este momento ocupa puestos públicos importantes se salta la ley, se salta la norma y se salta el Estado de Derecho, y eso produce una inseguridad jurídica. Yo creo que brutal. Ese es un problema muy grave, porque se va a dar en muchas cosas, pero a mí de este caso concreto lo que más me llama la atención no es eso, sino el hecho de cómo las anteojeras ideológicas te ponen en contra de aquello que se supone que es lo que tú más defiendes. Es decir, tú llegas al poder como el partido de los de abajo, de los más desfavorecidos, de los pobres. No se me ocurre nadie más de abajo, desfavorecido y pobre, que una mujer inmigrante maltratada porque está embarazada. No se me ocurre nadie, digamos, que puedas decir es que está peor que esto. Y a esas mujeres, que son las que ayudan a estas asociaciones, desde puntos de vista ideológicos que podemos compartir o no, pero no importa nada, las están ayudando. El hecho es que las están ayudando. Y a esas mujeres es a las que perjudica esto. Porque esta asociación, digamos... No les pide carné ni ideología. No les pide carné, no les pregunta, no les da, y tampoco es un negocio. Lo que sí que es un negocio, dicho sea de paso, son las clínicas de aborto. Y a mí me da la sensación de que esto hay un interés por desviar un mayor número de, llamémosle, clientes a esas clínicas, de que ahora están saliéndose de eso porque hay gente que las ayuda. Carmelo, déjame que te haga una última pregunta. Si el presupuesto total de las ayudas va a crecer, ¿vale? Porque ellos están anunciando incrementos de gasto en partidas como esta, y van a excluir a todos los que, y repito, tienen una línea roja política e ideológica con respecto a ellos, es una pregunta retórica, obviamente, ¿qué significa? ¿Que van a pagar a todas las asociaciones afines a ellos? Que van a pagar a una red de asociaciones que servirá para dos cosas. Primero, para mantener a muchos afines, y para que muchos afines tengan eso como un trabajo y ganen mucho dinero y puedan vivir de eso, y además sepan que viven gracias a los jefes que envían dinero. Y segundo, para que esa red de asociaciones se integre en el tejido social, y desde ese tejido social no haga una labor social, sino que haga una labor ideológica. La labor ideológica que se hace en un centro ocupa no sé qué, que además de repartir bebida, pues van y hay una serie de discursos y hay unas charlas aparentemente plurales, pero que siempre son los mismos. Es decir, el dinero se va a dedicar, como decíamos antes, a forzar a la sociedad a un cambio
en el que la sociedad no está, pero en el que se va a empujar, pues se va a empujar legalmente, se va a empujar con dinero, se va a empujar con asociaciones y se va a empujar en todas las formas que se da, porque se viene a eso, no se viene a gobernar. Bueno, pues a fecha de ahora y consultando los periódicos y las webs, de momento Pablo Iglesias no ha salido a dar ninguna explicación de si piensa renunciar a las ideas de Tsipras, a la vista de que Tsipras ha salido como ha salido. 6 meses le ha durado, dimisión, y deja el país como lo deja, después de un corralito quebrado, y él se marcha. Bueno, les leo el resultado de la pregunta. Les preguntábamos a todos ustedes si es Podemos una amenaza para las libertades en España por todo esto que estábamos comentando. Contestan ustedes que sí en un 62,1%, consideran que no un 37,9%. Muchísimas gracias a todos por haber estado y les dejamos con esas declaraciones famosas. Pablo Iglesias, tic-tac, decía, porque primero han empezado en Grecia y ahora van a llegar en España. Pues el tic-tac se le ha debido parar el péndulo del reloj y ahí se ha quedado. En 6 meses, Tsipras fuera. Ya saben, mañana aquí estaremos a levantar España. Ahí tienen las imágenes. Grecia, esta noche ya se escucha tic-tac, tic-tac, tic-tac.